El episodio de hoy de Aprender de Grandes va a ser muy distinto. Voy a conversar con una persona con la que converso creo que prácticamente todos los días. Él es Ariel H. Merpert. Se llama Ariel, pero le decimos H. Y si alguien le dice Ariel en la calle, creo que no se da vuelta. Conocí a H. hace 8 años cuando hizo El Mundo de las Ideas. Participó en el curso que hacemos con Meli Furman. Y después de eso nos hicimos amigos y empezó a involucrarse en lo que hacemos en TEDx Río de la Plata. Fue involucrándose más y más al punto tal que hoy es el director ejecutivo de todo lo que hacemos en TEDx Río de la Plata y en Clubes TED. Es especialista en educación, hizo un montón de cosas antes de embarcarse en esta aventura. Hoy trabajo codo a codo con él, como decía, converso todos los días, pero sospecho que ahora vamos a tener una conversación de temas que quizás nunca hablamos antes. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola, H. Hola, Jerry. ¿Cómo va? ¿Está bien lo que dije del principio? 8 años. 8 no, es increíble. No había hecho la cuenta. Es increíble, es un montón de es tiempo. Un montón de tiempo. Y es raro por esto que charlamos todos los días y ahora quizás podemos ver las cosas desde otra perspectiva, tomarnos un rato para conversar y ver qué pasa. Me hiciste acordar, yo nunca me acuerdo qué edad tengo. Y tuve ese problema hace poco, me fui a vacunar y me preguntó qué edad tenés. Y empecé con... Claro, yo tengo 37 o 38. Creo que 37. Eso quiere decir que cuando nos conocimos tenía como cerca de 30. Y ahora estoy más cerca de los 40. Claro. O sea, soy otra persona. Soy adulto de verdad. Cuando empecé pensé que era todavía un pibe cuando nos conocimos. Está buenísimo. Bueno, quiero hacerte una pregunta amplia y ver a dónde nos lleva, que es, ¿qué aprendiste en estos 8 años? Al menos, porque quizás antes ya lo venías haciendo de alguna manera, de tratar de impactar en el mundo. Iba a decir mejorar, pero digamos impactar en el mundo para no ser tan ambiciosos a través del poder de las ideas, que es mucho de lo que hacemos juntos. ¿Qué aprendiste en ese camino? Bueno, es una pregunta difícil porque la respuesta es aprendí un millón de cosas, pero pensaba un poco sobre esta pregunta y antes, pues, me mandaste esta pregunta antes para empezar y lo primero que pensé es que aprendí mucho más sobre mí que sobre el mundo. Ajá. Y eso no era algo obvio para mí y es algo que creo que de hecho pude sintetizar un poco en el último tiempo. Al principio, por lo menos como yo me acerqué a estos temas y al poder de las ideas y a hacer esto, tenía mucho más que ver con, no sé, una voracidad curiosa que tenía hacia lo que veía nuevo. Y lo que me empezó a pasar, y probablemente también sea un signo de mi etapa de la vida, etcétera, es que muchas de esas cosas empezaron como a hacerme mirar a mí, cosas de mí, que me... Nada, algunas que me gustan, otras que no me gustan, otras que me hicieron verme de una manera distinta. No sé, por ejemplo, ayer, o anteayer, que estuvimos grabando charlas de TEDx Río de la Plata, escuché de vuelta una charla que ya había escuchado de un chico de clubes, que también grabamos un evento de clubes TED, que dijo algo así como tener dos... Una cosa es pensar en diversidad entendida como escuchar a alguien que piensa distinto y otra cosa es pensar en diversidad como tener dos ideas distintas al mismo tiempo en tu misma cabeza. Distintas y quizás contradictorias. Y contradictorias. Es un tema del que yo pensé y hablé mucho durante mucho tiempo. De hecho, trabajé en Chequeado un poco en estos temas. Y nunca lo había pensado así específicamente. Y entonces cuando escucho esa idea, más que pensar en el mundo, pienso en mí. O sea, y ahí hay algo de es como una búsqueda distinta a la que tenía antes, ¿no? Una búsqueda en donde antes estaba más pendiente de lo que pasaba con el mundo alrededor y ahora estoy más pendiente de cómo ese mundo me atraviesa a mí. Claro, está buenísimo. Uno, en general cuando pensamos en las charlas de los eventos TED o de los chicos de clubes, pensamos en ideas que puedan mejorar el mundo, pero está bueno como en general lo mejoran a través de cambiar a las personas, pues esa es la única manera de cambiar el mundo, creo. Y está bueno pensarlo así, ¿no? Cómo te atraviesa cada idea cuando te llega, ¿no? De hecho, ahora pensándolo un poco más expandido eso, algo que a mí me pasa es que yo creo que una de las mejores formas de aprender es enseñar algo, ¿no? Esto es algo que compartimos. Ya lo hemos hablado alguna vez y me parece que
algo que a mí me gusta mucho de lo que haces vos es esto de, bueno, hay algo sobre lo que quiero profundizar, hago un curso sobre eso para aprender sobre eso para después poder enseñarlo. Eso me parece una forma espectacular de hacer las cosas y es un poco también un hilo de las distintas cosas que yo fui haciendo. Y si yo pienso en perspectiva en Clubes TED, que es este proyecto que hacemos con adolescentes en escuelas, en donde lo que hacemos es intentar que los chicos pasen por un proceso parecido al que pasan los oradores de TEDx Río de la Plata con sus docentes, y la idea es que al final den una charla TED dentro de su escuela, y el objetivo es hacer que las ideas de los adolescentes sean más escuchadas. Haciendo eso, claramente yo aprendí un montón sobre por qué yo no estaba escuchando de la manera que decía que estaba bueno escuchar a los adolescentes. Y en algún punto, no, o sea, va a sonar medio raro, medio egoísta, pero yo creo que un poco Clubes TED lo hicimos, o por lo menos mi participación en Clubes TED tiene mucho que ver con eso, con aprender a escuchar a los adolescentes, mucho más que con enseñarle a los demás cómo hacerlo, ¿no? Claro que está bien, pero en realidad es una etapa para llegar al otro también. O sea, es difícil poder enseñar o mostrar a otros cómo hacerlo si es que uno no lo elabora de alguna manera. Claro, pero ahí hay varias estrategias. Hay una que es a lo Jerry, que es me interno durante un tiempo largo a aprender algo en profundidad, así medio visión de túnel, claro, y enseñarlo. Y otra es más una versión a lo H, claro, que es transitarlo. Que es transitarlo un poco bueno. más e ir como paleteando un poco la circunstancia. Ahí me parece que algo en lo que hay que tener mucho cuidado es quién está transitando ese proceso con vos. Por ejemplo, si vos ofreces un curso y ese curso, la gente confía en vos y hace ese curso, hay un tema de respeto, ¿no? Uno tiene que ofrecerles lo mejor que puede. O blanquear que uno está aprendiendo en ese proceso. Cuando están los chicos involucrados, lo mismo. Uno no puede hacer un experimento con los chicos sin que los chicos sepan que uno está experimentando, porque hay algo ahí ético que no está bien, ¿no? Pero si uno pone sobre la mesa que está aprendiendo y la aventura es parte del aprendizaje, ahí aparece otra figura posible, que es una figura en donde no tenemos claro cuál es el trayecto. Sí tenemos una idea de cómo sería el final, pero estamos abiertos a que en el medio pasen otras cosas. En educación, a eso lo llamamos trabajo por proyecto. Mira, está bueno. Está buenísimo. Sí, ahora me dejaste pensando cómo es que hago yo las cosas. Yo creo que cuando me zambullo, como decís vos, con mucha intensidad tratar de terminar de aprender algo o avanzar, nunca termino, avanzar en aprender algo para intentar enseñarlo como otra forma de seguir aprendiendo. En general lo hago después de que eso me haya atravesado a lo largo del tiempo, ¿no? No es que empiezo recién ahí y esa es como una culminación de todo eso, pero está bueno las dos perspectivas ¿y qué aprendiste de vos? O sea, decís que aprendiste más de vos que del mundo. ¿Qué aprendiste? Bueno, una cosa que aprendí en su momento es que no estaba escuchando de la manera que me hubiera gustado a los adolescentes y fui haciendo como, digamos, encontrando distintas estrategias para acomodarme yo. O también aprendí algo que creo que nos pasa a muchos, que es que yo solía pelearme con las cosas antes de tratar de entenderlas. Los sesgos son un tema tremendo. O sea, realmente, muy probablemente es el tema de mi vida y probablemente del de todas las vidas, que es cómo uno se vincula con aquello con lo que no está de acuerdo a priori. Porque no está de acuerdo a priori, después puede estar de acuerdo. Y lo otro que está relacionado con eso es el valor de cambiar de opinión. Yo no tenía necesariamente una opinión muy formada sobre formarse una opinión. Simplemente lo hacía, como lo hacemos todos, ¿no? Y después de hacer esto, y también después de haber trabajado mucho tiempo en chequeado y en otras cosas, me doy cuenta cada vez más lo importante, no sé si de no formarse una opinión, porque, digamos, eso, hay gente que le sale, digamos, no me formo una opinión a priori, a mí no me sale. Pero sí de acercarme a las opiniones de los otros y a los otros con muchísima más empatía, como tratando de entender que el otro no me está queriendo mentir o no me está queriendo cagar, sino que está tratando de decirme algo en lo que cree, en lo que piensa, y que probablemente yo no pensé de esa manera. Y aprendí claramente que yo no hacía eso. Claro. Y tengo como un montón de frenos y contrapesos ahora internos como para tratar de hacerlo. Que no necesariamente me salen bien todo el tiempo, pero esta idea de cambiar de opinión es una idea que a mí me
digamos, de que cambiar de opinión no está mal, es una idea contracultural. En este momento eso no es el mainstream de cómo piensa la gente. O sea, alguien cambia de opinión y le dicen que es un panqueque, que es un veleta, que está mal, que es un traidor, la lealtad. O sea, hay un montón de cosas que están como ahí dando vueltas en esa situación. Y yo creo que cambiar de opinión es un valor fundamental de la sociedad, y que no cambiar de opinión es un peligro. O sea, no cambiar nunca, ¿no? No cambiar en algo, sino no estar dispuesto a cambiar de opinión, o que parte de tu matriz sea no voy a cambiar de opinión. Claro. Me parece nocivo, o sea, Sí, nocivo sí. a punto tal que creo que es peligroso socialmente. Claro. Está este concepto periodístico de que alguien no resiste archivo, ¿no? De que Menos alguien... mal, ¿no? Menos mal que nadie resiste archivo. Ah, bueno, claro, pero qué mal que esté ese concepto de esta persona entonces no es creíble, no fue consecuente a lo largo de su vida, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es horrible. Sí. Eso que lo instalaron mucho los programas de archivo, que Claro. o sea, creo que está PNT, creo que era. Algo Perdona así. nuestros pecados. Perdón. Fue uno de los primeros programas de archivo, pero había otros antes. Sí, para mí eso es terrible. Es muy divertido, porque es cierto que es divertido. Ay. O sea, a mí me causa gracia cuando veo a alguien que dice exactamente lo contrario que antes, pero, pero me parece que es malísimo. O sea, yo me siento mal cuando cambio de opinión. Entonces, a la gente le va a pasar lo mismo. O sentís que tenés que dar explicaciones de por qué cambiaste de opinión, digamos. Y yo ya sé que para mí está bueno cambiar de opinión. Y me siento mal igual. Y no lo puedo controlar. Claro. Y supongo a todo el mundo le debe pasar algo así, ¿no? Ujú. Porque la presión para no hacerlo. Y es de muy chiquito, como que en la escuela nos pasa Está eso. instalado, sí, Sí, sí. está en los medios, en la escuela, en tu casa, en todos lados. Lo usás como parte de tu acervo cultural. Y cuando decís que aprendiste algo más sobre escuchar a los adolescentes, después vamos a hablar de escuchar a todos en general y si hay alguna diferencia, pero específicamente de aprender a escuchar, está la cuestión obvia de callarse, ¿no? De la primera cosa de tratar de escuchar bien y no estar pensando en qué voy a responder o por qué está mal lo que dice el otro o ese tipo de cosas. Y está esto otro que ya dijiste de tratar de entender que el otro tendrá alguna razón para pensar así. Y tratar de entender eso y con eso aprender. ¿Hay algo más o son esas las piezas del rompecabezas de cómo escuchar mejor? O sea, primero, no me siento un experto en escuchar, No, digamos. pero fuiste aprendiendo un poco. Pero aprendí un poco. Bueno, una cosa que también me parece en lo que pienso distinto a muchos es que a mí no me sale escuchar en silencio. No me sale, o sea, me encantaría, lo admiro de otros. Yo ya aprendí que cosas que admiro de otros no me salen bien a mí, aunque las trato de imitar. Es otra de las cosas que aprendí a lo largo de hacer esto. Gente que admiro profundamente, que hace algo de una manera. Me encantaría hacerlo como esa persona, pero no me sale. Y tratando de hacerlo, hago agua. Entonces trato de buscar mi forma. Y la escucha silenciosa no es algo que a mí me salga bien. A mí me sale más pensar hablando. Y me sale más pensar hablando en una conversación. Y una advertencia de esto es que a veces en esa conversación la otra persona, o sea, si la otra persona con la que estoy hablando no entiende ese código, puede ser molesto, porque lo interrumpo, porque repregunto, porque digo, porque le hablo encima, etcétera. Pero, digo, poniéndome ahora, si la otra persona supiera que yo estoy escuchándolo más porque estoy haciendo eso, probablemente se sentiría mejor. Claro. Entonces ahora una de las cosas que hago es trato de explicarle. Transparentás eso, claro. Claro. Antes no lo hacía y la gente Bueno. se sentía molesta. Me gustó el proceso de identificar gente que admirás cómo hace las cosas, intentar hacer así, y si ves que no podés, reconocer que lo haces de otra manera, y si eso puede causar un problema en la interacción, transparentarlo de alguna manera, ¿no? Esa es como Sí, la receta, el proceso. totalmente. Es más, eso, hasta que llegué a esa síntesis, me sentí muy mal durante mucho tiempo. O sea, en el ámbito en el que me muevo, personas que admiro, que están cerca, escuchan de forma increíble. O sea, hacen silencios, piensan, tienen espacios de reflexión en silencio. La universidad está pensada para que eso pase. O sea, todo el mundo académico está pensado para el pensamiento en silencio, no para el pensamiento dialogado. La imagen que tenés de estudiar es vos en silencio leyendo un texto. O sea, esa es la imagen que uno tiene tradicionalmente de estudiar. Entonces a mí me enseñaron eso y yo mamé eso. De alguna forma, todo mi contexto era así. Y me hizo sentir mal durante mucho tiempo que a mí no me saliera eso. O sea, no es que no me sale, no es que no puedo estar en silencio un rato y pensar, obvio que sí, tengo cosas, anoto cosas, pero no es donde yo siento que pienso mejor.
Claro. Es interesante porque ese es el estereotipo del estudio, pero el estereotipo en los medios de comunicación es todo lo contrario. Es hablar todos a la vez, quién grita más fuerte, ese tipo de cosas, ¿no? Nadie escucha a nadie. Claro, pero para mí una diferencia de eso es, no creo que veas Intratables, pero sí, pero tenés idea cómo es el formato. No. No, bueno, gente hablando y gritándose. Bueno. Eh, Cuando termina el programa, vos Ajá. viste 1 hora y media de gente recontra calorada teniendo una discusión. Termina y no pasa nada. La sensación de vacío que te deja es enorme. Mm, Porque no pasó nada, no se pusieron de acuerdo. Si se hubieran puesto de acuerdo, no hubieran hecho nada con eso. No resuelven ningún problema. Ni de ellos, ni de los demás, ni a ellos les hizo bien hacer eso. A vos que lo estás viendo tampoco. Y la sensación de vacío es grande. claro. Cuando tenés una conversación en donde aprendiste algo, de la manera que fuere, en silencio o dialogando, la sensación que tenés es muy distinta al final de esa conversación. Tal vez no cambió el mundo, pero vos sentís que algo avanzó en vos, en el otro, en la conversación, en el vínculo entre los dos, etcétera. Ahí me parece que hay una diferencia muy clara de qué pasó en Claro, esa sí. diferencia. Hay algo que me dijo una vez Fer Salem, nuestro amigo Fer, que es director de cine, y me dijo que la mejor manera, o una de las maneras de identificar quién es el protagonista de una historia, él hablaba del cine, pero esto se aplica a cualquier cosa, es que siempre el protagonista durante la historia que estás contando evoluciona de alguna manera. Cambia de opinión, crece, se transforma. Algo le pasa al protagonista. Le puede pasar a otros también, pero al protagonista siempre le pasa. Si no le pasa, no es protagonista de esa historia, según Fer. Y me encanta esa idea, entonces ahora lo aplico como lente para identificar esto. Y de alguna manera eso quiere decir que en este Intratable se llama Sí, bueno, o sea, uno de cualquiera de los estos programas de programas. paneles, Bueno, ¿no? Digamos. no hay protagonista, pues nadie cambia de No, opinión, nadie evoluciona. Terminan igual que como empezaron, después de haber tal cual. gritado y haberse desgastado, ¿no? Es una analogía perfecta. Es una película que no avanza. Claro. Es como esas películas que terminan, que yo no entiendo. Y ¿Qué pasó? Acá no pasó que no nada. pasó nada. Eh, Ojo, no es que no me entretenga ver la discusión, ¿eh? Me entretiene, Es divertido, es pero, porque es una guirriña de gallo, estás viendo una pero pelea. mi sensación es que me genera vacío al final. O sea, me pasa eso. Y otra cosa que, perdón, me hiciste acordar con Fer Salem, que es alguien que a mí me encanta porque a veces en el medio de hacer algo tira algo que él aprendió para sí mismo. Es alguien que sintetiza muy bien lo que aprendió. Ujú. Y me regaló algo que es espectacular, que lo uso mucho, que es otras cosas que aprendí en este tiempo, que es tratar de no contestar con me gusta o no me gusta. Ajá. O sea, tratar de nunca usar esa forma. Me gusta esta idea. Tratar de... a mí me sirve mucho laburando eso. Nosotros trabajamos en general con cosas que son tremendamente subjetivas. Si una charla engancha, si no engancha, si una idea es valiosa para cierto público o menos valiosa para otro, bueno, totalmente subjetivo. Si esta escenografía es linda o no, si todo no sé cuánto, o sea, eh, lo mismo con lindo o feo, ¿no? Digamos. Y el me gusta y no me gusta, o lindo, feo, no aporta ningún dato para el que tiene que hacer algo con eso. Y en general en una conversación sobre algo que queremos hacer juntos, a vos te va a ayudar mucho más que yo te diga qué es lo que me pasa con eso, eh, con más detalle. Y cuando digo me gusta o no me gusta, ya es como que pongo mi opinión por delante de cuáles son los aspectos de eso que me molestan, que me distraen o lo que fuera. Y eso es algo que yo no lo hacía y lo empecé a hacer todo el tiempo. Y otra cosa que me enseñó Fer, me hiciste acordar, que también tiene mucho que ver con pensar en silencio, es que en la computadora, la gente no lo sabe, porque el otro día o sea, cada vez que lo hago delante de alguien, me miran como... que a mí a veces necesito leer las cosas para entenderlas mejor y a veces necesito escucharlas. Y en la computadora hay una función de speech to text, o sea, que te habla un texto, entonces que lo resaltás y te lo habla, que vos lo podés configurar con un atajo. Yo tengo una computadora Mac y configuré un atajo que es Command 1 en mi caso, y la computadora me resalto y me lee. Y es mucho mejor que cuando te lee Google o algo así. Y por ahí hay veces que necesito poner una charla que estamos analizando, la leo y me dice una cosa, pero la escucho. Puedo cambiar la velocidad de la escucha, etcétera, y me resulta mucho más, me resalta algunos aspectos que leyendo por ahí no me doy cuenta. Está buenísimo. No lo había pensado eso. Me encanta. Y una vez lo vi a Fer Salem haciéndolo,
Y me quedé como así. Y después cada vez que yo lo hago delante de alguien, me miran así como raro y es espectacular. O sea, Ah, y también funciona al revés, o sea, ahí hay cosas habladas que preferirías leerlas. sí, me pasa, pero no Que hay es una función Command para 2, eso. debe haber una, sí, tiene que No, haber. sí, seguro. Hay una función que te escribe. Eh, Perdón, lo de antes era text to speech. Claro, y ahora speech to text. Y sí, hay. Sí, De sí, hecho, es transcripción automática sí, de pero YouTube, YouTube lo hace. creo que no es tan cómodo. Esto es espectacular. Si Claro. está bien escrito, o sea, si está escrito con Se entiende puntos, comas, perfecto. se escribe perfecto, se entiende perfecto. Eh, Está muy bueno. Me Muy fui bueno. para cualquier lado, pero Sí. cosas que aprendí, ¿no? Antes decíamos de escuchar y decíamos escuchar a los adolescentes porque es eso mucho lo que hacemos en Club TED y donde le dedicas una parte importante de tu tiempo. Pero en general está bueno escuchar a todos, no importa la edad que tengan. ¿Hay diferencias, hay similitudes? ¿Cómo lo ves? ¿Todo esto que dijimos se aplica a escuchar en general o es específico de adolescentes? No, las cosas que dijimos hasta ahora perdón, se aplican más a cómo yo escucho en general, no solo a los adolescentes. Con los adolescentes, a mí, yo aprendí algunas cosas específicas, eh, pero no porque sean distintos a los adultos, sino porque yo soy distinto escuchándolos a ellos Ok, interesante. que ellos en sí mismos. Tiene que ver de vuelta, con sesgos que uno carga, ¿no? Con la idea de que todos tenemos arraigada, y que es realmente nociva, que es que los adolescentes, por ahí, o sea, una idea condescendiente, que son menos o que piensan no tan elaboradamente, o Decimos todavía no son adultos. todavía no son adultos, Claro, como una etapa que no es. Es como claro. la etapa que, bueno, cuando sean adultos van a ser brillantes, no tuvieron tiempo para hacer... entonces, todo esto no es cierto en la práctica. Cuando uno habla de verdad con ellos, te das cuenta que piensan en muchos sentidos igual, en otros sentidos distintos, y son personas, y está claro eso, pero te modifican como escuchador, ¿no? Ese es claramente un sesgo que uno carga. Entonces, algunas cosas que yo hago y que a mí me sirven son, por ejemplo, tratar en la medida de lo posible en estas devoluciones que uno hace, cuando está hablando, alguien te dice algo, vos le respondes lo que pensaste cuando esa persona te lo dijo, que por ejemplo en un espacio de coaching con un orador, uno trae mucha información, ¿no? Me hiciste pensar en esto otro y traes algo que viene de otro mundo. Con los adolescentes en general yo trato de traer las cosas que traigo, que me hicieron pensar, con las palabras que ellos usaron. Y esto tiene que ver con que a veces pasa que en esa situación en donde estamos hablando hay una asimetría muy marcada, en donde yo hago, tengo internamente esta vocecita que me dice este pibe es menos que yo, y el pibe tiene lo mismo al revés. Entonces el peso de lo que uno dice hablando con un adolescente es muy grande. Entonces es muy fácil que terminen diciendo lo que vos querés escuchar. No porque él o ella no puedan hacer otra cosa, sino porque todo lo que está dando vueltas que no es dicho en esa conversación. Entonces, tratar de no usar palabras que ellos no trajeron en la conversación es una forma. Tratar de no... O sea, obviamente los adolescentes tuvieron menos tiempo para hacer cosas. Eso es cierto. Entonces, en la medida de lo posible, no valorar más las cosas que hicieron que las que están elaborando en ese momento. Porque uno, por ejemplo, cuando hablas con un orador adulto, decís, bueno, vos pensás esto, pero hiciste algo con respecto a esto, porque si no... En los últimos 20 años, ¿qué hiciste con esto? Los pibes no tuvieron funciona. tiempo, claro. Entonces, en general, si uno le pone mucho peso al hacer, en ese caso, los pibes se vienen para abajo, como que porque no tuvieron ese tiempo. Y después hay otras cosas que me hicieron pensar, que aprendí de gente que conozco y que los vi hablando con adolescentes que me parecen increíbles. Por ejemplo, Jessie Rosenbaum, otra amiga en común. Perdón, le estoy pegando el micrófono, ya le pegué 3 veces. Jessie, que es una amiga que tenemos en común, yo fui adolescente, transitamos un proceso de educación no formal juntos en donde ella era mi referente, ¿no? Y yo era adolescente. Ella no es que no era adolescente, era un poco menos adolescente que yo, pero tenía... un par de años Jessie más. me llevó unos años y en ese momento estaba en el rol de, si querés, educando, yo, y ella educadora. Palabras rarísimas, pero explican.
Eh, y Jessy después me contó un truco que usó conmigo y con otros. No me lo contó porque lo usó conmigo, pero yo me di cuenta que lo usó conmigo, que es que cuando vos querés subir a un adolescente a un nivel de conversación un poco más profunda, está bueno no solamente tratarlo como alguien que puede hacerlo, sino poner otro objeto adelante, si querés, que nos ponga en paridad. Por ejemplo, ir juntos a un museo. Mm. Ir juntos a un museo es una situación que nos pone en paridad porque hay otra cosa que distrae del vínculo de nosotros dos. Y es una actividad de adulto, si querés, ¿no? Entonces, bueno, ojalá no lo sea, ojalá cada vez sea una actividad para todo público, pero cuando yo era chico era algo que hacían los adultos, los pibes no iban a los museos. Entonces Jessy me invita a un museo y nos ponemos a hablar de algo que ella quería hablar y la situación de paridad es manifiesta, porque estamos los dos haciendo algo, a mí me sube al escenario, digamos, de la adultez, y eso es algo que me pareció una muy buena estrategia. Tratar de encontrar algo que nos ponga, algo que típicamente yo hago porque disfruto como adulto y que la otra persona, el otro adolescente, chica, chico, chique, pueda compartir conmigo, y esa situación corre un poco, distrae de estos sesgos que andan dando vueltas entre. Me encanta, entre me los encanta dos. y me enseguida obviamente lo relaciono con la relación, valga la redundancia, padre-hijo, ¿no? Porque a veces los padres nos quejamos de que nuestros hijos adolescentes no conversan, no nos responden, a lo sumo sí, no, blanco-negro. Pero a veces eso es porque nosotros queremos tener con ellos una conversación en un formato que no es así, que es enfrentados en la mesa o en donde fuera, y quizás los dos mirando a otro lado, ya sea el cuadro de ese museo o otro objeto, está bueno, me Es como un encantó. distractor. Pero además, en general, o sea, yo no soy padre hasta dentro de un mes que lo voy a hacer. Para ahí cuando salga este episodio ya lo sea. Pero me faltan unos años para poder establecer ese vínculo todavía. Pero lo que veo y lo que observo de amigos y alumnos y sus padres en mi experiencia, es que en general no tienen conversaciones de este tipo, porque hay otras cosas, y en algún punto está bien, porque hay otras cosas de la paternidad y la relación padre-hijo que están dando vueltas ahí. Pero cuando pasa que tus hijos son adolescentes y tus diálogos con ellos ya no pueden ser los mismos y te sentís incómodo teniéndolos, tal vez sea el momento de encontrar algo distinto para poner en el medio, que no interfiera entre la conversación de los dos, pero que sí distraiga la tensión que puede darse entre la relación asimétrica entre los dos. Eso supongo que a los padres les va a ayudar. A mí, personalmente, me ayuda mucho hablando con adolescentes, sabiendo, o sea, es otra relación de asimetría, pero a mí me ayuda muchísimo. ¿Qué más? Te pregunto yo, una de las cosas que mencionaste al pasar, pero que es algo que atraviesa mucho de lo que hacemos, no solo con adolescentes, sino con gente que tiene ideas o proyectos de todas las edades, es esta idea de ayudarlos a comunicar esas ideas y esos proyectos, y para eso hacemos lo que llamamos el coaching, que es el acompañamiento de esta gente, a veces durante meses o más, inclusive un año, para ayudarlos a identificar la idea, a pulirla, a ver cómo contarla, ayudarlos a que se suban a un escenario y contagien la pasión que sienten por eso a un montón de gente. Y una cosa que dijiste al pasar es tratar de, por lo menos en los adolescentes, no poner palabras que no sean las que ellos hayan usado, por más que traigamos algo para enriquecer su idea, para que no terminen diciendo lo que nosotros hubiésemos dicho. Y esa es una tensión que tenemos siempre en este proceso de acompañamiento, en el cual queremos ser catalizadores de esas ideas para que crezcan, para que brillen y todo eso, pero sin que el orador o la oradora termine diciendo lo que nosotros hubiésemos dicho sobre ese tema, ¿no? Y esto es especialmente importante tenerlo en cuenta con adolescentes, justamente por esa asimetría que mencionabas, pero obviamente es crítico en todo el proceso que hacemos. Hiciste mucho de eso en estos 8 años de trabajo, primero como fanático, porque venías y te colabas en los eventos, y eventos en los cuales no podías entrar, entrabas igual, que eso mostraba tu pasión por esto. Y después como... o sea... Lo hice con Ya guante sé, blanco, ya no es que sé, me trepaba la lámpara. Obvio. Todo legal, todo legal. Casi legal. Sonó, claro, casi legal, pero estaba en el borde eso, de este lado Entré del con borde. un nombre que no era el mío, eso es lo que hice. Ah, sí, eso es bastante ilegal.
Fabián Trisquier. Con Entré él, con el ¿no? nombre de Fabián Ese, Trisquier. bueno. Le mandamos un saludito. Si Fabi está escuchando, bueno. Y después cada vez como protagonista más involucrado en este proceso y ahora liderando mucho de lo que hacemos. ¿Qué, qué aprendiste en ese proceso? ¿Qué aprendiste en ese camino de ayudar a que otros puedan parir sus propias ideas, sus propias comunicaciones, sus propios proyectos? ¿Cómo viviste ese Eh, aprendizaje? es probablemente una de las cosas más difíciles que yo hice, por lo menos que más difíciles para mí que Ujú. hice, pero también una de las más lindas. Se me ocurre una anécdota de una de las primeras veces que hice Ajá. esto con un adolescente. Eh, y lo que me pasó fue exactamente lo que conté recién, que no estaría bueno que te pase. A ver. Empezamos un proceso y era una chica que quería hablar sobre el poder de la palabra. Digo, a mí a priori el poder de la palabra digo, nada, es algo que uno, que está buenísimo hablar de eso si encontrás algo distinto para decir, ¿no? Si es lo mismo que, bueno, que dicen otros, por ahí no es tan valioso. Pero la piba hablaba mucho y muy bien. Y a mí como educador se me mezclaron los roles. Uno como educador dice, esta piba habla mucho, escucha poco, quiere hablar sobre el poder de la palabra, es una gran oportunidad para que hable sobre el poder de la escucha. Y Esas eran tus ganas de que ella hablara de eso, no las de ella. las mías, obviamente. Y empezamos el proceso y la fuimos llevando a que hable sobre el poder de la escucha. Hizo una charla que estaba buena sobre el poder de la escucha. Y una semana antes del evento, habló con sus padres, le dio la charla. Los padres la miraron y le dijeron, No sos no vos. sos vos. Y la piba en 5 minutos hizo una charla, o sea, escribió una charla sobre el poder de la palabra, que estaba ok, digamos, podría haber sido mucho mejor si lo hubiéramos dedicado todo el tiempo que le dedicamos al poder de la escucha, al poder de la palabra, a hacer crecer esa idea. Y estábamos en una semana del evento y ya no era posible trabajar esa situación. Y ella quería dar esa charla y no le íbamos a obligar a dar una charla que no quería dar. Y entonces perdimos una oportunidad enorme de ayudarla a ella a profundizar en algo que quería hacer. Mm. Yo creo que eso es una de las primeras de los aprendizajes que motivaron algo de lo de Club Dead. Que empecemos por lo que te moviliza y te apasiona. Y después vamos al resto. Porque si no, hay algo, si encontramos una idea muy linda, que está buenísima, pero que no es lo que realmente te tira, hay algo en el proceso que después sale mal. Mm. Este caso fue medio extremo. Hay otros casos que no salen bien porque, bueno, seguimos con la idea, pero no brilla. Y a mí me pasó eso. Ahí el error claramente fue mío, no fue de ella. Y, y aprendí mucho de esa situación. Y después de eso ya traté de no hacerlo más, ¿no? Digamos, como tratar de ayudar y a profundizar. A veces sale mejor, a veces sale peor. Y tuve distintas experiencias con personas distintas, con personas con las que hice vínculos súper fuertes y amigos, y, y, y después con otras con quienes transitamos el proceso y después terminamos. Nada, y todo bien, buena onda, pero no mucho más. Tal vez uno de los procesos que más me gustaron fue el proceso con José Nesis de su segunda charla. Pues yo la primera no estuve con él, pero su segunda charla sí. Esta es una Eh, charla que dio a principios de 2019 en el evento Forum que hicimos, un sí. evento bastante íntimo. ¿Y de qué era? Recordame de qué era la charla. De La los charla, vínculos, algo de la los charla vínculos. tenía que ver con los vínculos, especialmente con los vínculos merodeados por el tema género en los ámbitos educativos. Eh, en un momento en donde había mucha tensión con el tema cancelación. Todavía creo que no lo poníamos con esas palabras, pero estaba viendo situaciones distintas en relación a cosas que pasaban en la escuela, con chicos que tenían actitudes que no eran bien vistas por otros grupos Ujú. dentro de las mismas escuelas, y se daban situaciones ahí medio de conflicto grande, con adultos y con chicos, pero mucho en ámbito educativo. Y lo que me pasó con José, y a José también le pasó, y lo transitamos juntos, es que em, estuvimos mucho tiempo dando vueltas y no encontrábamos la idea. Y no la encontrábamos, y no la encontrábamos, y no la encontrábamos, y no la encontrábamos. Y yo creo que tanto José como yo
actuamos que estaba todo bien. Y los dos estábamos aterrorizados de que eso no suceda, de que ¿Y no lo lo encontramos. hablaban entre ustedes? No lo hablamos. Pero yo me daba cuenta, José estaba incómodo porque pasaban los encuentros, ya habíamos tenido 5, 6, 7 encuentros, no teníamos la idea. Teníamos una charla, ok, pero él se da cuenta que no era increíble, yo también. Y ahí aprendí otra cosa, que es que las ideas llegan, hay que esperar y hay que darles tiempo, y puede ser que parezca que no van a llegar, pero llegan. Y eso en ese momento me apoyé mucho para como mantener la fe en el proceso, si querés, en algo que dice en su charla Panetta, que es que Lean Panetta, otro orador. Leandro Panetta, ahí pueden buscarlo, que tiene una charla espectacular. Espectacular. Y lo que dice Lean es que en los procesos creativos pasa algo, que es que uno empieza un proceso, salen ideas, empieza a armar algo, a veces le gusta más, a veces le gusta menos, y uno piensa que ya está terminando el proceso, y ahí de repente sale algo que no había salido antes. A veces es un detalle, a veces es un elemento nuevo en ese proceso, que se agrega, y que cuando se agrega vos decís, esto le da sentido a todo el resto, y si no estaba, y Lean lo dice así, medio que todo hubiese sido una cagada. Y es así, o sea, y pasa eso. Y en ese proceso con José, y José, si lo escucha esto, lo va a reconocer seguro, pasó eso. Tuvimos no sé cuánto tiempo dando vueltas sobre algo, haciendo de cuenta que estaba todo bien y no tiene que tirar para adelante. Y en algún momento, apareció el clic, y sin eso todo hubiera sido medio una cagada. Y había que darse el tiempo para que eso pase. Está genial. Está buenísimo. El proceso de coaching o de preparación de las charlas es bastante difícil de explicar a los que no lo pasaron, que no los vivieron. En general, cuando nosotros invitamos a un orador, la reacción es como 6 meses para preparar. O sea, está bien, dediquémosles mucho tiempo, dediquémosle una semana a pensar la charla y otra a aprenderla y después demos la charla. O sea, en general esa es la primera reacción de muchos oradores que no saben de qué se trata o no estuvieron cerca antes de este proceso. Porque ellos saben mucho de lo suyo, o sea, son los artífices de lo que hacen, de sus proyectos, de sus ideas. Dice, bueno, elijamos cuál es la idea, dame una semanita, la escribo y después dame una ayuda para practicarla. Esa es un poco la reacción, y cuando decimos, no, son 6 meses intensos, que va a ser una montaña rusa emocional, vas a querernos, amarnos y odiarnos al mismo tiempo y ese tipo de cosas, la gente no lo cree mucho, la mayoría no lo cree, pero la inmensa mayoría, después de haberlo pasado, nos dicen tenían razón. Pero no hemos descubierto todavía una manera de comunicarlo a priori y de que nos crean, ¿no? O sea... Pues también nos odian muy rápido. O sea, llega un momento, o sea, rápido pasan en la etapa de que hincha pelotas. Claro. O sea. Yo creo, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pensémoslo juntos, ¿por qué pasa esto y si hay manera de revertirlo? Una manera de pensarlo es que de alguna manera lo que hacemos es trabajar con sus ideas, no es trabajar en la comunicación solamente, que hacemos mucho de eso también. O sea, no es comunicar lo que ellos ya saben que saben, sino ayudarlos a descubrir qué es lo que hicieron, lo que saben, las ideas que crearon o desarrollaron, con una lente distinta, ¿no? Es como una perspectiva distinta. Y quizás eso... Porque ellos están en la trinchera, están en el barro, están en el día a día y no se dan el tiempo para hacer esto. Y como decías, o como dice Leandro Panetta, es un proceso largo hasta que cae la ficha. Y muchos nos dicen, estoy pensando en voz alta, muchos nos dicen que después del proceso de muchos meses de preparar esto, o resignifican o se dan cuenta en qué estuvieron laburando los últimos 20 años. Cosas de ese estilo, ¿no? Lo cual es una responsabilidad. O sea, cada vez que me asusta, me asusta. Entonces sí lo voy a volver a hacer ahora, ¿no? Pero... Sí, o sea, claramente nosotros no aportamos a enseñarles a cómo mover las manos, digamos. Ese no es nuestro aporte, pero la gente piensa que, o sea, no la gente, mucha gente piensa que lo que nosotros hacemos es ayudarlos a hablar en el escenario, pero porque es la exteriorización del trabajo de mucho tiempo. Pero eso sería como no sé, decirle a cualquier artista que, digamos, que solamente tiene que saber cómo pararse en el escenario. O sea, claramente hay mucho trabajo atrás de esa situación. Digo, me parece más justo comparar esto con un arte que con una ciencia, claramente. Y
Y lo que decís es tal cual. O sea, Silvina Cooperman, la otra vez, estamos como Demos pasando ejemplos, revista. bueno. Silvina Cooperman es Y de una... paso, que la gente que nos está escuchando, viendo, aproveche a ver todas estas charlas que están Pero buenísimas. Silvina, aparte, ¿no estuvo acá alguna vez? Silvina no. Silvina no. La tenés. José Nessi La sí. tenés que traer, José. Fer Salem sí. Lean Panetta no. Bueno, hay gente O sea, que está pendiente, está en la pendiente, lista y van a tiene venir. que- Silvina y Lean en algún momento van a estar acá. Silvina es médica, es la responsable del banco de sangre y de médula del Garrahan. Es responsable, por ejemplo, porque durante la pandemia no le faltó sangre al Garrahan, cosa que es una proeza increíble. Básicamente lo que hicieron fue cambiar el sistema de recolección de sangre. En vez de recibir donantes por cada persona que necesita, que es lo que tradicionalmente uno escucha, se necesitan dadores de sangre Para fulano o para fulano. Ellos hicieron al revés, dieron vuelta al sistema y hicieron sistemas de colectas. Van a hacer colectas y tienen donantes voluntarios fijos que regularmente donan sangre. Y así cambiaron el sistema, es un modelo realmente increíble, que no lo inventaron acá, pero sí lo aplicaron acá por primera vez y es algo increíble lo que hicieron. Ella ya sabía lo que hizo. Nosotros no le vamos a explicar lo que ella hizo. Y hablando con ella, lo que ella me contó que le cambió la cabeza es que Mariana, en su momento, que creo que fue su coach, Mariana Jasper. Mariana Jasper, le regaló una perspectiva sobre lo que hizo, que ella no había pensado. Y a mí eso me parece probablemente el mejor aporte que hacemos. Digamos, claramente nosotros somos gente que no estuvimos involucrados en el proceso que ellos estuvieron, que nos dedicamos a escucharlos, a veces más en silencio, a veces más hablando. Y lo que podemos hacer por ellos es darles una perspectiva, tal vez una perspectiva entrenada, que es una perspectiva entrenada en aquello que puede ser antiintuitivo para los demás. Entonces lo que hacemos básicamente es tratar de escuchar y como, si querés, como pescadores, pero no pescadores con medio mundo, ¿no? Pescadores con caña y con anzuelo, tratar de encontrar un pececito que nos dé una perspectiva distinta sobre ese océano, ¿no? Qué imagen poética. Sí, me quedé pensando que es horrible la metáfora, porque yo me imagino el pececito con el gancho ahí. Sí, es horrible. No, pero me parece que la idea es esa, en vez de que cuenten todo lo que hicieron, tratar de encontrar algún distintivo que sea bien antiintuitivo. O sea, nosotros queremos tener algo que sea brillante, que sea distinto y que además nos permita a todos los que estamos escuchando pensar distinto en algo que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Porque un ejemplo de esto es Silvina hace algo que es increíble. Uno puede colaborar con eso, pero no puede hacer lo que hizo ella. O sea, yo no puedo ponerme un banco de sangre con la metodología, pero no sé, no soy médico, tampoco me interesa, no me interesa, o sea, me interesa ayudarlo, pero... Y parte del truco de por qué para mí su charla es tan increíble es porque un poco convoca a la gente a que se sume a esta movida. Otro poco nos regala una perspectiva sobre cómo cambiar algo que sistémicamente funciona de una manera y que cambiando 2 o 3 variables da vuelta una ecuación. Eso yo me lo llevo a mi vida y pienso qué cosas las hago de una manera porque están hechas de esa manera y qué cosas podría hacerlas de otra forma. Y eso no tiene que ver con el banco de sangre, tiene que ver con cambiar la perspectiva sobre algo para modificar un sistema entero con algún cambio que tal vez parece menor y que da miedo, pero que después es muy bueno en el largo plazo. Está genial. Me acabas de mencionar algo un poquito al pasar, pero que para mí es central, de cómo maximizar el valor que tiene para la gente que participa de eventos de TEDx Río de la Plata o de otros eventos TEDx o de TED en general, o que ve las charlas online, que tiene que ver con el tipo de escucha, ¿no? Volviendo a la escucha, pero ahora desde otra perspectiva. Y jugábamos en este mismo evento que mencionaste, que filmábamos algunas charlas con una audiencia chiquitita en un estudio a ayudar a la gente a escuchar, ¿no? Y entonces se nos ocurrió ahí en ese momento tirarles la consigna de que cuando escuchen, piensen. O sea, estamos motivando una escucha un poquito más activa, ¿no? Entonces, que piensen qué de lo que están escuchando los asombra. Ah, mira, esto nunca lo había pensado así, nunca lo había visto, o me lo muestra desde otro lado. O sea, primera cosa, qué los asombra, qué los sorprende. La segunda cosa es cómo relacionan eso que acaban de escuchar con todo su bagaje de cosas que ya saben, ¿no? ¿Esto a qué se parece? ¿Viste cuando tenés, esto se parece? Ah, sí, es como esta otra... Entonces empezás a relacionar y asociar con otras cosas que ya sabes. Lo tercero que les dijimos es cómo se te ocurre
que esto que acabas de escuchar, por más que sea algo lejano a lo que vos haces, puede influir en tu vida, puede acercarse a tu vida de alguna manera, que es lo que vos hiciste recién. O sea, al escuchar a Silvina Cooperman, vos dijiste, no cómo voy a montar yo un banco de sangre, sino a qué se parece esto de lo que estoy viviendo yo y cómo puedo aplicarlo en mi vida. Y lo otro que dijimos, que me parece es una herramienta interesante, es a quién te da ganas de contarle lo que acabas de escuchar, ¿no? Que es una buena manera también de hacer una escucha activa y después de contarlo, efectivamente. Porque al pensar a quién te da ganas, pues, che, a la noche voy a llamar a fulana y le voy a contar lo que acabo de escuchar, porque es una manera más de solidificar lo que acabas de escuchar y también de correr la voz de una cosa que puede impactar a más gente, ¿no? Me gustó porque de alguna manera eso que hicimos en ese evento sintetiza un poco toda esta idea de cómo no solo hay que aprender a preparar la charla o ayudar a gente a que prepare la charla, sino que está bueno desarrollar mejor escucha de cada uno para que te enriquezca más, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí, es más, es un buen filtro para pensar si la charla está buena o no. Que es, También. si Está bueno. yo doy una charla y de lo que digo, no siento que nada de lo que estoy diciendo pueda el otro tomarlo y llevarlo a su propia realidad, es una charla que alimenta mi ego, pero no, o sea, no tiene un efecto. O sea, es una charla testimonial de algo que pasó, pero no es el tipo de charlas que, por lo menos, que entiendo que nuestro equipo valora más. Y creo que un poco lo que afilamos juntos como criterio conjunto es eso. Es cosas que nos resuenan de alguna forma, más allá de la actividad que realiza el que la da, ¿no? Bueno. Y esto último que decías... Perdón, me perdí. Lo último que decías que era... Lo último es contárselo a otros. Eso iba a decir, que también me parece un lindo filtro. ¿A quién le contaría esta charla? O sea, no lo había pensado así, pero me gustó como filtro. Es cierto que las charlas que no se me ocurren contárselas a nadie, ahora estoy pensando en voz alta que no me parecían las mejores charlas. No vamos a dar ejemplo de eso, Claro. pero las charlas que me parecen más interesantes son las que quiero contárselas a otros. Es como... A ver, las redes sociales se dan cuenta de esto hace un montón de tiempo. Estamos descubriendo algo. Se estaba descubriendo ahora, pero está bueno como criterio pensarlo, porque sí, a quién no solamente que lo quiera contar, sino a quién se lo quiero contar es una variable interesante, ¿no? Si se lo quiero contar a alguien con quien trabajo, si se lo quiero contar a alguien con quien vivo, Claro. a hijos, Sí. a padres. Aparte, cuando uno piensa eso, lo hace más relevante para uno también, porque uno de alguna manera es un bicho social, ¿no? Y entonces pensar en cómo esta idea se relaciona con algo que yo sé de otra persona, o que sé que necesita, o que quiere, o que le gusta, o lo que fuera, o que tiene que ver con nuestro vínculo, es una manera de darle más valor a uno, a esa idea o esa charla en su círculo social, ¿no? Algo que hacemos en mi familia, pero es como una nueva tradición que para mí ni siquiera es registrada como una tradición. Algo que sucede es que después de los eventos de TX Río de la Plata, o sea, en el siguiente almuerzo familiar con mi vieja, por ejemplo, repasamos el librito o el programa del evento y vamos comentando las charlas. Claro. A mí eso me encanta, porque me da una perspectiva distinta. O sea, mi mamá piensa distinto a mí en un montón de sentidos y tiene otra sensibilidad distinta a la mía y le interesan otras cosas. Pero además porque me gusta ver qué es lo que le pegó a ella de esa situación. Y en general, con algunos comento alguna charla, pero con mi mamá en esas situaciones comento todas. Va sistemáticamente por la agenda. Porque no nos acordamos. Claro. Es más un defecto, pero entonces vamos por la agenda y vamos hablando de cada una. Y eso solo lo hacemos con los del equipo, pero con los del equipo tenemos otros criterios cruzados. Pero con personas que no están involucradas en el detrás de escena, con mi mamá creo que hago eso. Y además es una linda actividad, ¿no? Como, Sí. está bueno, la paso bien. Una de las cosas que creíamos al principio de todo este camino que íbamos a poder hacer, pero que fracasamos mal, creo, por ahora, es nuestra capacidad de predecir qué charlas iban a impactar más a qué tipo de gente, cuáles iban a ser más populares, menos populares, etc. Al punto tal que dentro del equipo a lo largo del tiempo hicimos ejercicios de tratar de predecir estas cosas. Yo te tengo que interrumpir acá y tengo que contarle a la gente algo, que es que hace 2 semanas Jerry empezó a mandar una parva, pero uno atrás de otro, mensajes al grupo de WhatsApp del equipo de TX Río de la Plata,
con una especie de nerdeada increíble. Una parva, pero duró una hora de mensajes y mensajes y mensajes con Jerry analizando las estadísticas de YouTube de nuestras charlas y todas las estadísticas que tenemos, haciendo regresiones. Y la conclusión de todo eso era, no sabemos. Exacto, exacto. Pero bueno, o sea, ese es mi mecanismo para reconocer la ignorancia, ¿no? Es tratar de buscar algún tipo de explicación de por qué hay charlas que las vieron 3 millones de personas y hay otras que las vieron 5.000, que igual es un montón, 5.000. Si pensás 5.000 personas es un montón, sí. Pero no son millones. Entonces, sí. Hicimos jueguitos en el equipo, apenas termina el evento, antes de publicar las charlas, hicimos como un pronóstico. Cada persona tenía que decir cuál de estas 20 charlas que tuvimos, cuáles iban a ser las 3 más populares o que tienen más likes o no sé, distintas métricas que fuimos poniendo. Y cada uno decía, y la verdad es que nuestra capacidad de predicción, si no es 0, está muy cerca de ser 0, ¿no? Es más, ni siquiera la famosidad fue un buen proxy. O sea, ni siquiera que el personaje sea famoso es un buen indicador para entender si va a ser viral o no. O sea, nuestras charlas más virales no son de los personajes más famosos. No, no necesariamente. No. Sí, menos mal que no sabemos. O sea, no tenemos que lidiar con ese problema. Está bueno esa lente. Está bueno verlo así. Que la tele sí, por ejemplo. Claro, pues necesita el rating y necesita... De eso depende. Sí. Bueno, a ver. Qué bueno que no sabemos. Un poquito me gustaría saberlo, pero me parece que el día que tengamos muy claro eso es medio un peligro para... Claro, nos puede sesgar hacia cierto tipo de ideas que no son necesariamente las que queremos hacer. En general, lo que buscamos no son ideas que sean populares, sino ideas que creemos que son importantes, valiosas para alguna gente, que a veces no es todo el mundo, a veces son algunos. Ahí aparece otra cosa que tiene que ver con lo primero que hablábamos, que es... Yo creo que las charlas que más me impactaron son las charlas que me dicen algo con lo que no estoy de acuerdo. Ajá. A priori, ¿no? Después por ahí me amigo o... Que es al revés de cómo funciona la mayoría de las... Bueno, no sé si la mayoría, pero muchas personas que conozco. Un ejemplo es... Hay gente que le gustan las charlas sobre cómo mejorar tu estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Es muy común, es un capítulo que a la gente le entusiasma mucho. Y entonces la gente que le gustan ese tipo de charlas siente que TEDx Río de la Plata es eso. Y todo el resto es, bueno, otras cosas que relleno. Es como un club en donde alguien juega tenis. Y hay otros deportes, pero para esa persona ese club es tenis. Claro. ¿Entendés? No es las otras cosas. Los otros deportes... Entonces alguien que viene a un evento y con esa idea... Para esa persona, las charlas que se va a acordar y que la van a memorizar son esas. Pero ya estaba de acuerdo previamente con esas ideas. O sea, no es algo que... No lo va a sorprender mucho. O sea, va a confirmar que le digan que lo que piensa es así. Yo no digo que eso esté mal, para nada, pero está mal. No, mentira. No digo que eso esté mal, pero a mí no es... Yo, después de mucho tiempo, no es lo que más me convoca. A mí me interesan las charlas que me dicen algo que me pone incómodo. Me interesó muchísimo la charla de Inés Erkovich, que en 2015 me planteó que las violaciones no son lo que nosotros nos imaginamos de una violación y que muchas de las cosas que nosotros pensamos que todos como sociedad, en particular los hombres, pero todos como sociedad identificamos las violaciones como algo violento que sucede en un callejón, oscuras, etcétera, pero en realidad hay mujeres que negocian tener sexo para salvar su vida y que no es que la fuerzan físicamente, sino que hay un contrato para salvar su propia vida en donde acceden a hacer cosas que de ninguna manera quieren acceder, y eso también es una violación. A mí esa charla me puso muy, muy incómodo, no porque yo haya hecho nada en relación a eso, pero sí me puso muy incómodo porque nunca había pensado eso. Me puso incómodo sentir que yo había sido cómplice de pensarlo de otra manera. Ahora para ahí es una idea un poco más mainstream en este tiempo, pero en ese momento no era... Yo cuando lo vi la primera vez en una audición, estábamos juntos acá al lado, sí. Me agarró un dolor de panza tremendo. Un dolor de panza o sea, ¿qué hice? O sea, durante todo este tiempo que pensé otra cosa, ¿no? Es como... Y esas son las charlas que para mí son muy impactantes. Dani Molina... diciendo la identidad puede ser una cárcel. Yo
construí mi adolescencia buscando construir una identidad. Yo soy judío, participé de la colectividad judía mucho tiempo y hay rasgos de mi identidad que están... Y que alguien me diga, o sea, la identidad es una palabra de muchísimo peso en mi vida y en la de mucha gente, y que Dani me diga la identidad es una cárcel, me puso muy incómodo, pero también es de la charla que más disfruté, o sea, me hizo pensar algo que no había pensado y me hizo durante meses sentir que había algo que me daba vueltas en la cabeza. Por las dudas aclaro que la forma en que él lo dice es que puede ser una cárcel cuando dejes de ser la complejidad del ser humano que sos y pases a ser eso que es la etiqueta de tu identidad. Tu orientación sexual, tu religión, tu nacionalidad, tu equipo de fútbol, lo que fuera, ¿no? Dani lo dice en términos de yo milité por los derechos de las personas homosexuales durante mucho tiempo y bueno, y ya conseguimos algunos derechos y a veces no quiero ser la persona homosexual que militó por eso. Quiero ser alguien que camina por la calle. Claro. Y es difícil sacarse eso de encima. A mí eso me impactó mucho. Digo, las charlas que a mí me gustan son las que me hacen pensar, o sea, con las que no estoy de acuerdo. Las que estoy de acuerdo me gustan a veces, pero me siento más como que confirman algo que ya sabía. Hay algunas charlas del evento de TX Real Plata que viene ahora que dicen cosas que yo no había pensado nunca y me dejaron pensando y hasta también con dolor de panza. La panza es un buen indicador. Cuando me duele la panza hay un buen indicador de que para mí hay una buena charla. O que comiste algo que te cayó mal. Claro, eso también. Pero no necesariamente eso quiere decir que va a ser viral la charla. Claro. Es lo que a mí me interesa. Sí, sí. No digo que está mal, hay mucha gente que busca charlas que le confirmen algo que está pensando. Y entiendo que es un mecanismo también para... si vos estás procesando algo y alguien viene y te dice eso mismo que vos estás procesando de una manera que no habías pensado o de una manera que ya habías pensado pero que te ayuda a procesarlo, genial. Sí, de hecho es interesante porque ahí sí creo que hay una pequeña correlación porque tiende a ser más viral lo que confirma lo que ya sabemos. Entonces, esto puede llegar a ser una explicación a mi nerdeada de las estadísticas, ¿no? De si nosotros le asignamos más calidad subjetiva a aquellas charlas que nos desafían, que nos dicen algo que no habíamos pensado y todo eso, pero esas no tienen el sesgo de confirmación y la viralidad del sesgo de confirmación, puede ser una explicación de por qué puede haber una cierta correlación hasta negativa entre nuestra calidad percibida de las charlas y cuán popular son. Y de hecho me hice la lista de las 50, creo que agarré las 50 charlas menos vistas de TEDx Río de la Plata, de las 300 y tantas que ya hay, y elegí 20 de esas 50 que creo que es una injusticia total que no tengan millones de reproducciones. Entonces estoy como una pequeña cruzada de hacer justicia algorítmica y ver si logramos encender la mecha de la viralidad en cosas que para mí, por lo menos, subjetivamente están espectaculares, pero que relativamente menos gente vio todavía. Igual es un montón de gente, pero no es tanta como podría ser. Sí. O sea, no sé si abandonar el problema de la viralidad o no. Como que en algún punto es relajarnos tan grande, y que sea, claro, ya fue, pero sí hay una relación entre que una charla sea más vista y que esa charla tenga más impacto, y eso está bueno, digamos, mirarlo. Pero bueno, para mí el peligro sigue siendo el mismo. O sea, si mirás demasiado eso, dejás de hacer cosas que... para mí tiene muchísimo valor que haya charlas que, aunque no tengan muchos views, las hayan visto 10.000 personas en Tecnópolis en su momento. Claro. Y esas 10.000 personas les haya impactado o no. Que igual es un montón de gente si lo pensamos, es ¿no? Con que impacte a una ya valió la pena. Pero... o no, y también me ha pasado a mí que me haga, o sea, que me acordé de una charla mucho tiempo después y que la resignifiqué. Claro. Qué sé yo, también hay charlas que ponen, son ladrillitos de una escalera, ¿no? Como escalones de una escalera. Que vos ves una charla y también no es viral, pero te hizo acercarte a un tema que después entonces viste otra cosa. Para mí la charla de Inés Ercoich, que sí tiene muchos views, pero tiene esa característica. Es una charla que antes, o cuando recién estaba apareciendo el Ni Una Menos, a mí personalmente, y yo creo que a muchos, les puso como un escalón para asomarse a ver un tema. Está buenísimo. Son como habilitadoras de otras cosas. Y tal vez no es necesariamente... En ese momento histórico fue muy importante para mí ver esa charla. Y ahora tal vez esa charla sigue siendo muy relevante, pero
pero eso ya lo tengo en mi acervo cultural, no solamente por haberlo escuchado, sino porque hay otros que empezaron a hablar de eso. Entonces, entonces no es que la charla de Inés se va a hacer más viral ahora, porque por ahí ya dice algo que es más común. Sí. Sí, igual creo que es más común para vos, ¿eh? O sea, Bueno, puede ser. No debe ser masivo y representativo de la población en No, general. pero el tema de género está más expandido. Sí, obviamente. En ese momento no. Entonces tal vez hay charlas que cumplen una función en un momento histórico, qué sé yo. Igual creo que entender la viralidad trataría de que no influya lo que llamamos curaduría, que es la elección de las ideas que vamos a comunicar, aunque es difícil de evitarlo, ¿no? Porque por todas las razones que seamos. Pero, o sea, que no influya eso, pero sí, dadas las charlas que ya tenemos, si logramos entender qué puede hacerlas más viral, quizás las que consideramos que es importante que se conozcan más, nos da una herramienta para difundirlas mejor. Me parece que la palabra clave es el trataría. O sea, claro, sí, que es difícil, ¿no? Es muy difícil que no te influya. Pero sí, a ver, sí hicimos muchas cosas en el tiempo para acercarnos a esa idea. Por ejemplo, bueno, el proceso de coaching de los oradores es una forma de tratar de que la charla tenga el mayor impacto posible. Nada, o sea, las herramientas que tenemos de guión, de narrativas, etcétera, tienen que ver con eso, con tratar de hacer de esa charla algo atrapante. Pero también cuando empezamos a hacer esto, las charlas eran charlas cortas de 15 y 18 minutos. Y ahora decir corto es un video de 30 segundos. Claro, siempre me acuerdo ese primer contacto que tuvimos con un grupo de chicos de clubes en una escuela en la cual fuimos y le preguntamos a los chicos si sabían qué era TED, ¿no? Y nadie levantaba la mano hasta que alguien tímidamente levantó la mano. Dijo, sí, esas charlas re largas que hay en algún lugar, algo así era la historia. Como nosotros más adultos veníamos diciendo TED son las charlas cortas porque estamos acostumbrados a una hora y media, de repente veníamos con 12, 18 minutos y los chicos ya estaban acostumbrados a las cosas de segundos, ¿no? Y entonces algo de 12 minutos le parecía eterno. Entonces me encanta esa diferencia de perspectiva, ¿no? ¿Vos escuchás charlas en 2X? O sea, en 2X, poniendo doble velocidad de totalmente, voz. Sí. Yo también. Sí. Sí, al punto tal que ahora me parece que si no pongo 2X me parece, claro, parece que está distorsionado. Me fui acostumbrando el oído a eso, el podcast también. Sí, pero podcast, mi sensación es que es más fácil escuchar en 2X. Porque no está relacionado, bueno, obviamente no hay una imagen que se mueve rápido, pero yo empecé a escuchar charlas en 2X hace cosa de 2 años, una cosa así, y también me cuesta ahora escuchar charlas. Es decir que una charla típica de TEDx de algún lugar del mundo típicamente dura 12 minutos. Se fueron acortando con el tiempo. Claro, ya ahora son 6. Y son 6. Y no me banco mucho más. 6, 8, digamos, por ahí. Y no me banco mucho más. Entonces también, o sea, mi escucha como coach está relacionada también con mi escucha como audiencia, ¿no? Claro. Como que a mí me pasa, yo no me banco una charla de un orador que estoy coachando de 18 minutos ahora. Y además creo que la síntesis es un trabajo bastante complejo, o sea, bastante más complejo que vale la pena encarar. O sea, no mucha gente sabe esto. Yo soy diseñador también y con parte de una de las cosas que me parece increíble es encontrar una buena síntesis. Que eso es de la misma forma que uno hace en imagen, lo puede pensar también en guión. Y me parece que ahí hay un valor enorme que vale la pena darle bola. De vuelta, no sé si está relacionado con la viralidad, seguramente una charla más corta tiene más chances, pero uno va aportando elementos que tienen más chances. Pero después viene, no sé, alguien famoso y la postea en sus redes y la charla se hace viral independientemente de lo que uno haga, ¿no? Charlas largas. Sí. De un ejemplo, o sea, la charla de Nacho Levi es un charlón tremendo, pero es una charla bastante larga. Sí, terminó durando 15, 17 minutos, ya no me acuerdo cuánto, pero... Es una charla tremendamente viral, incluso sin nuestro control, no digamos por fuera, porque hay gente a la que le resonó mucho y la posteó y la gente también de La Garganta Poderosa hizo mucho para difundirla. Y la verdad, un laburazo tremendo que hicieron y la charla está buenísima. Pero o sea, uno diría, bueno, dura 15, 16 minutos. ¿Cómo vas una charla así? Bueno, se hizo muy viral. A veces funciona, sí. Hay videos de 1 hora y media que son virales también. O sea. Sí, y está buenísimo, qué sé yo. Quiero cambiar de tema. Vos venís del palo de la educación. O sea, siempre te interesó la educación, fuiste docente, trabajaste en escuelas.
En Chequeado trabajabas en el área de educación de Chequeado. En TDX La Plata influiste fuertemente para que nos metamos con fuerza en las escuelas, en los sistemas educativos, con Clubes TED y otras iniciativas. Con clubes estamos tratando de influir no solo en educar, sino también en cambiar el sistema educativo. Y es algo que hablamos mucho también. Sobre el escenario ponemos mucha gente que está en educación y que está pensando hacia dónde vamos, cómo resolver las brechas. O sea, hay un montón de desafíos que tenemos. ¿Dónde estás vos en este tema ahora? ¿Qué es lo que te vuela por la cabeza, que te pasa por la cabeza de cuáles son los desafíos, qué podemos hacer? La tiro así bien amplia y después vamos a ver a dónde va. Eh, ¿Dónde estoy yo en relación al tema educativo en general? Sí, agarrá lo que Ok. quieras y vamos por ahí. O sea, por un lado, me parece que cosas como las que estaban haciendo en Clubes TED son cada vez más importantes. Durante la pandemia, eh, no el único, pero uno de los problemas que se dio es que se puso de manifiesto que la escuela no es solamente un dispositivo para transmitir información. Conocimiento. Ujú. Y que si fuera eso, es uno menos efectivo si los vínculos no están ahí. Yo creo un poco los, los sistemas educativos, la escuela, si querés, tiene sentido porque construye una serie de vínculos que es como si fuera una red que sostiene el proceso de aprendizaje. Los vínculos son la red que acompaña eso, que sostiene eso. Si esos vínculos no están, no digo que no se pueda aprender, porque por supuesto que se puede aprender, pero es muy distinto cómo funciona la cosa y yo creo que es menos eficiente, y más que menos eficiente, menos significativo. Eh, y lo que hizo la pandemia, sobre todo en la primera parte de la pandemia, fue como frenar todos los vínculos, porque los pibes no habían arrancado todavía la escuela, o habían arrancado una semana y no habían llegado a hacer vínculos con los docentes, etc. Entonces las actividades que tiendan a generar vínculos más significativos entre las personas que forman parte de ese proceso de aprendizaje, compañeros, docentes con estudiantes, directivos con docentes, Familias. familias, yo creo que se puso de manifiesto que son necesarias. Club TED es una actividad que no solamente es interesante por lo que enseña en términos, si querés, curriculares, ¿no? O del punto de vista de los contenidos o habilidades que enseña, sino por los vínculos que teje cuando haces eso. Tiene más que ver con el diseño del proceso que con el proceso en sí. Antes mencionamos la palabra trabajo por proyecto, que es un poco eso, es ponernos un objetivo como grupo, transitar ese proceso en donde cada uno de los integrantes tiene que hacer algo para llegar a ese proceso. No tener claro exactamente la forma del final, pero sí tener alguna idea y algún objetivo común, y el docente como facilitador de ese proceso en lugar de como el que enseña eso. Yo no sé a dónde va a parar el sistema educativo, pero lo que me confirmó esta pandemia es que este tipo de procesos son necesarios. De hecho, tengo ejemplos anecdóticos infinitos de docentes que hicieron clubes TED durante la pandemia online porque era la única forma que tenían de recuperar vínculos que necesitaban para enseñarles otras cosas. Son docentes de Eso es matemática fortísimo, eso me impacta mucho. que hace clubes porque si no, no construye vínculos que necesita para entender cómo acompañar un... O sea, a mí eso me parece loquísimo. Entonces, yo creo que quedó claro eso. También creo que tenemos una capacidad infinita para volver a una situación anterior sin ningún tipo de duda. O sea, sí, Podemos hacer regresión y quedarnos sin todo ese tremendo, aprendizaje. tremendo. Y a mí una de las cosas que más me preocupa de esa situación es que en general no he visto en ningún lado, no acá nada más, no es un tema de Argentina, no vi en ningún lado una evolución interesante en el sistema educativo con una oportunidad tremenda de hacerlo. Cuando digo interesante me refiero te doy un ejemplo, de otro tema, pero sirve como analogía. ¿Viste cuando apareció el cardboard para ver en 3D, que pones el celular y ves así? Es muy incómodo ver eso. O sea, vos lo usás un rato, no te aguantás ni 5 minutos. O sea, es interesante, es novedoso, pero un poco te das cuenta que por ahí no va. O sea, ese dispositivo no funciona.
O sea, por ahí alguien toma esa idea, que se yo, no sé cuánto, pero ahí, hasta acá, es un chiche lindo, pero lo usás 5 minutos y lo tirás. A mí me parece que lo que está apareciendo en la educación en general como innovaciones se parece mucho a eso. Eh, es algo que puede influir como influyó en su momento cambiar, no sé, poner teles en el aula. Cuando apareció la tele, aparecieron teles en muchas aulas para enseñar cosas, o grabadores, o qué sé yo. Después aparecieron computadoras, después pizarrones, no sé cuánto, pero que no cambiaron significativamente cómo funcionaba la educación. Los que sí cambiaron son los que aprovecharon esos momentos de distracción del sistema, de está viniendo un factor externo que nos hace revolución, y cambiaron algo dentro del sistema. Yo veo más cardboards y veo menos cambios sistémicos de cómo funciona el aula. Porque ahora volvieron muchos al aula y las aulas son prácticamente igual a como eran antes de la pandemia. Algunos se quedaron con algo online, con algo, pero es más un tema administrativo. Es como cuando pensábamos que sumar la tecnología va a hacer que perdamos menos tiempo. Bueno, puede ser en algún caso que sea así, pero nunca eso fue el mayor potencial del uso de la tecnología en el aula. A mí me parece que es importante, o sea, no sé si es importante para todos, pero para mí es muy importante que no se la dejemos pasar a la educación. Como que hay una oportunidad enorme. Cambiaron mucho las cosas. Ojalá la pandemia se resuelva y podamos volver a encontrarnos. Creo que es necesario encontrarse físicamente. Creo que sobre todo para las poblaciones más vulneradas. Pero en algún lado debería estar gestándose la educación del futuro en este contexto, y yo no la veo. O sea, hay tierra fértil y no estamos sembrando, eso es lo que está diciendo, que no hay Sí. semillas que crezcan. Ojo, no es que se me ocurra a mí cómo, pero creo que el esfuerzo estuvo más puesto en hacer cosmética de la educación que en Claro. efectivamente pensar una forma distinta de hacer esto. Y la inercia puede ser porque, bueno, el alivio de que quizás ya podemos volver a estar en persona y entonces lo que sabemos hacer es lo que hacíamos hasta el 2019 y bueno, volvemos por inercia a eso. Como creo que ahora está pasando o va a pasar, dicen, con el tema de las recetas médicas. Eso es algo que cambió mucho en la pandemia, que hasta antes de la pandemia había que tener la receta impresa en el talonario original, ir a buscarla, llevarla físicamente a la farmacia. O sea, había todo un tema burocrático que no era muy eficiente, pero que estamos acostumbrados y nadie lo desafiaba. Y de repente, de un día para otro, no podías ir a lo del médico, no podías ir. Entonces te podían mandar la receta por WhatsApp, una foto por WhatsApp, y mandabas el WhatsApp a la farmacia y después, bueno, eso funcionó, pero ahora escuché versiones que dicen que apenas se pueda, vamos a volver al sistema anterior, cosa que me parece una regresión total. Entonces me pregunto si es eso lo que está pasando. ¿Hay algo de regresión? No sé si en el caso de las recetas médicas es por un tema de fiscalización o de las prepagas o no sé qué. En este caso no sé si es por que los maestros, los profesores saben hacer las cosas como las hicieron durante décadas antes de la pandemia y por inercia vuelven a eso, o porque no sabemos bien qué haríamos nuevo, ¿no? Puede ser una mezcla de todas esas cosas, pero me parece que en la pregunta hay una posible respuesta, que es: el ejemplo de las recetas médicas sirve para entender qué tipos de avances son fáciles de regresionar. Ajá. Obvio que es más fácil mandar un WhatsApp que tener una receta en papel, pero no es un cambio sistémico mandar una receta por WhatsApp. Es el mismo sistema, solo que sobre otro soporte. Esa actitud, o sea, esa situación es muy fácil de regresionar porque no implicó ningún cambio profundo en ningún lado. Yo no sé cuál es el cambio que necesita el sistema educativo, pero sé que necesita uno. Y lo que se hizo, en algunos casos muy mal y en otros casos mucho mejor, es pasar de una modalidad presencial a una modalidad online. Y acá en Argentina, además, después pasamos a una modalidad híbrida que no funcionó. Pero no hubo un cambio de cómo se transitaba ese proceso. O sea, se intentó agarrar lo que teníamos presencial y se pasó al online de la manera que se podía. Primero se olvidaron de los vínculos, después intentaron meterlos con forceps. O sea, no es que se olvidaron porque, no salame. Se olvidaron porque era un malabar, había que resolver una papa caliente. Y yo creo que en esa papa caliente a veces es importante tener a alguien que pare la pelota.
Y a nosotros no nos salió eso. No nos salió en Argentina, no le salió a América Latina, no le salió en general al mundo. Y me preocupa eso. Como que yo he visto otras situaciones en donde sí pasó eso. No todos, la mayoría estuvieron corriendo atrás de la pelota, pero alguno la frenó y hizo algo distinto. Yo acá no lo vi. Ojo, puede ser que yo no lo haya visto. Pero me preocupa eso, porque acá había una oportunidad de proponer algo distinto de manera sistémica. Porque lo que sí hay son muchas innovaciones educativas en todos lados que se hacen de manera puntual, ¿no? Es alguien prueba un programa. Bueno, nosotros, Club TED, probamos un programa. O sea, creemos que hay muchos aprendizajes de ese programa que se pueden expandir. Pero la solución masiva es que alguien tome algo de ese aprendizaje, lo reconvierta y lo ponga al servicio de lo sistémico, no de una escuela que hace una innovación específica. Escuelas innovadoras hay un montón, pero yo no vi todavía cambios sistémicos en esa situación. Los cambios sistémicos que vi tenían más que ver con la receta con la receta papel versus la receta WhatsApp, que a mí no me, o sea, ver una pantalla que hace algo, o sea, no siento que pase por ahí yo la innovación educativa, que creo que va a cambiar realmente las cosas. Y me parece también, por otro lado, que son medio espejismos esas situaciones. El cambio al modo online se hizo en muchos casos olvidándose de que había muchos que no tenían acceso. Eso es terrible. Claro. Y eso también está mal. Profundizó las brechas en lugar de cerrarlas. Es tremendo. Y además hizo que... o sea, antes de esto, antes de la pandemia, la educación en línea tenía unas altísimas tasas de deserción. Y además se aplicaba en general la educación superior. Y en la educación superior había unas tasas de deserción gigantes. Cambió el contexto. Pero no cambió mucho más que el contexto. O sea, que es bastante, pero... La educación en línea, como estaba pensada antes de la pandemia, se apoyaba mucho en la capacidad de la persona que estudia de sostener su actitud de estudio. Esto que hablamos al principio, por ejemplo, estudiar en silencio. Y es algo que evidentemente no nos sale a todos de la misma manera. ¿Y qué hacemos con eso? O sea, bueno, hay una innovación que hicieron mis hijos, que lo llaman pasivear. Que es, están estudiando solos en la casa, pero ponen el teléfono conectado a una videollamada con unos amigos. Es un sitio donde varios amigos pueden entrar y cada uno entra y sale cuando quiere. Y cada uno está estudiando lo suyo, pero están estudiando juntos. Están todos muteados, salvo que cuando querés hablar apretás un botoncito, te desmuteás, hablas, los demás te escuchan, si quieren responden o no, porque comentaste algo, lo que fuera, pero eso de alguna manera me pareció interesante, ¿no? Pues una aplicación de la tecnología para mitigar algo pandémico de que estemos aislados, y a la vez fortalece vínculos, te da más disciplina porque sabes que te están mirando, entonces estás más enfocado en hacer lo que deberías estar haciendo, etcétera, ¿no? Es una pequeña innovación que va en esa dirección. Sí, bueno. Pero de vuelta, es que la gente hace con la tecnología, no la tecnología en sí misma. Pero eso es siempre así, ¿no? A la larga. Sí, pero no, eso es cierto, pero es muy fácil confundirse. Claro. O sea, viene alguien y te pone un pizarrón inteligente en el aula que hace malabares. Y pensás que eso es la solución a todos los problemas. No. Y las soluciones aparecen cuando aparece alguien que aprende a usar ese pizarrón de una forma que nadie lo había usado antes. Claro. Sí. Ahí parece que lo que hay que destacar es la creatividad infinita de los docentes para suplir lo que el sistema no les está dando. Claro. O sea, es cierto que lo que pasó con el sistema educativo fue terrible. También es cierto que hay docentes que hicieron cosas increíbles. No gracias a que el sistema los ayudó. A pesar de. Es espectacular. Eso... No entiendo por qué no encontramos una forma de capitalizar eso mejor. Lo asumo también como problema propio. Como un desafío, sí. Está bueno. Bueno, H, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas. Vos tomate, obviamente, todo el tiempo que quieras para responder. Son difíciles algunas. La primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que tenés algún amigo que finalmente descubre la máquina del tiempo y te dice, te voy a dejar usarla una vez de prueba. Vas a ir a donde y a cuando quieras un tiempito y después volvés al aquí y a la hora.
y sigue la vida normal. Un viaje. ¿Irías al futuro o al pasado? O sea, el problema que tengo yo con esta pregunta es que yo ya tengo no es mi amigo, pero inventó el viaje en el tiempo. Ajá. Y ya lo usé muchas veces. Ajá. ¿Cómo Se funciona? llama Control Z. Me encanta. Y básicamente me lleva a 10 o 20 segundos en el pasado. Y es un viaje en el tiempo de neuróticos. O sea, a mí y no solamente Control Z, hay muchos. Yo tengo programado mi mail para mandar un mail y darme un buffer de Algunos un tiempito de segundos. unos segundos y poder cancelarlo. Y básicamente no es que lo manda, simplemente espera mandarlo unos segundos a ver si me arrepiento. Y a mí que soy medio neurótico y un poco ansioso también, un poco no bastante ansioso, me ayuda mucho ese viaje en el tiempo. Entonces es como que eso es tremendamente útil y lo hago todo el tiempo. Entonces probablemente la respuesta es, si pudiera hacer eso en la vida real, no digital, dame uno. Mi problema sería cuándo ¿Cuál? usarlo, pero quiero, De ir eso. hace un ratito para hacer algo distinto a lo que hiciste. Sí, me arrepentí de algo. O sea, eso es muy de decir, metí la pata o hice algo que no debería haber Sí, hecho. porque soy ansioso. Entonces me mando Claro. a hacer algo. Está bueno, está bueno. 10 segundos en el pasado, acá y o sea, en este mismo lugar. Yo tengo también esta herramienta que me permite arrepentirme de mandar un email por 10 segundos, pero ahora veo cada vez más gente que está, en lugar de enviar en los emails, sobre todo cuando responde un email que le acaba de llegar, lo que hace es enviar dentro de una hora. O sea, podés programar el email para que salga a la hora que vos quieras, y eso, por un lado, no controla tu ansiedad, pero sí no la muestra tanto a los que reciben los emails. Porque si alguien te manda un email y vos contestás al toque siempre, primero se genera la expectativa de que va a ser así siempre, y segundo, transmite cierto nivel de ansiedad, y a veces puede transformar el email como una herramienta de conversación. Pasás a chatear a través del email, Sí. cosa que no está buena, ¿no? Sí, igual te quiero decir que a mí la gente que me contesta rápido me cae bien. Yo no necesariamente logro hacerlo, Claro. pero tenía una percepción distinta de eso, como que me parece eficiente alguien que está, o sea, como que tiene el tiempo y capacidad para responder Está bien, rápido. pero te genera la expectativa de que siempre Sí, es va a ser cierto. así. Y si un día tardó 2 horas en responder, No, habré pasó metido algo. la pata, pasó algo, no Sí, sé sí. qué. Sí, pero una hora es desafiar demasiado mi ansiedad. O sea, yo 20 segundos ya me cuesta. O sea, Mm. yo lo mando y sé que durante 20 segundos no le va a llegar y ya me pone ansioso eso. Entonces, pero bueno, pero es un trade-off entre mi ansiedad Claro. y La posibilidad de arrepentirte. y la posibilidad de arrepentirme. Eh, no es que me arrepiento, ¿viste? La gente dice, ay, yo no me arrepiento de nada en la vida. Yo me arrepiento de un montón de cosas. No sé cómo la Claro, gente sí, no sí. se arrepiente. No, a veces metés la pata y copiaste a la persona incorrecta. De a veces cosas chiquitas. Y de cosas grandes también. El problema sería elegir ¿A cuál? o sea, pero bueno, pero ese es el problema de cuando me como el chocolate. O sea, me lo como ahora, me lo como después. O sea, retrasar la recompensa, Sí, sí, sí. el marshmallow, ¿no? El Sí, chocolate. sí. Es diferir la gratificación. Sí. Es- Que no es mi fuerte, particularmente. Sos humano. Sí, o sea. No es el fuerte nuestro, digamos, como Sí, especie. sí. Pero, no, pero seguramente haría eso. 10, 20 segundos en el pasado para Me o encanta. no hacer algo o hacer algo. Porque a veces no hice algo que Deberías haber hecho. debería haber hecho. Sí, sí. Qué loco. Bueno, buenísimo. ¿Qué sabes hoy que no sabías hace un tiempo cuando estabas empezando en alguno de estos caminos que fuimos conversando hoy, pero te hubiese gustado saber? Es decir, si tuvieras la oportunidad ahora de hablarle al H de 20 años, ¿qué le dirías? O sea, todo lo que hablamos hoy no lo sabía. Claro. Y se lo hubiera dicho. Pero probablemente no me hubiera escuchado. O no habría podido incorporarlo. No, yo sí me pasaba al principio una combinación de cosas. Entre que soy muy ansioso, entre que me cuesta, o sea, mi modo de escucha es un modo de escucha muy activo. Ujú. Eso me ha generado problemas, pero más que los problemas con los demás, me ha generado angustia para mí. O sea, creo que haberme dicho eso con más claridad antes me habría ahorrado angustia a mí. Y me habría calmado. Jessie, que la mencionamos antes, yo trabajé con ella mucho tiempo, ella era mi jefa. La volví loca, o sea, la volví loca y seguro, la volví loca, pero entre ansioso
y vehemente y compenetrado con lo que estaba haciendo y un poco entender mejor que las cosas se pueden resolver de otra forma o que no se tienen que resolver ya. Pero son cosas medio que les pasan a todos, ¿no? Con el tiempo uno va ganando perspectiva sobre Sí, esa situación. igual como siempre, ¿no? Que esas cosas es difícil de enseñar sabiduría, porque eso entra dentro de la categoría de sabiduría y nadie te va a creer a los 20 años que hay que hacer las cosas así, como tampoco nos creen los oradores que todo ese trabajo es necesario para preparar la charla, ¿no? Bueno, el otro día estábamos hablando con Meli Masnata, la madre de mi futura hija y mi pareja, y la pregunta que nos hicimos en un almuerzo que estábamos los dos solos es, supongamos que te enchufan un pendrive y te ponen el conocimiento que quieras. A lo Matrix, ¿viste? Sí. Como que te casetito prum, y te cargan toda la información que querés. Probablemente te puedan enseñar conocimiento, pero no habilidades. Sí, no sé. Pero no es lo mismo, porque No. una habilidad requiere un ejercicio, memoria corporal, o sea, ahí es más complejo. Sí, es otro tipo de Entonces, memoria. una cosa es que me pongan todas las tablas en la cabeza y otra cosa es que yo pueda hacer Kung Fu cuando termino. O sea, no es lo mismo. Creo que ahí Matrix pifió un poco. Hay que poner el pendrive en otro lugar del cerebro, quizás. Puede ser. Y aún así no creo que sea tan fácil porque esas conexiones creo que no son iguales en todos los cerebros, deben ser distintas. Bueno, no importa, qué sé yo, sí. pero lo que pensamos es poner que te ponen todo el conocimiento. ¿Qué habilidades pondrías en la escuela? Porque la escuela no sería más para incorporar conocimiento, sería para aprender habilidades. ¿Qué habilidades le pondrías a enseñar a la escuela? ¿Y empatía, habilidades sociales entran en esa categoría o no? Ponele. Sí, o sea. ¿Y qué te parece que no hace falta enseñar en la escuela? Y no nos pusimos de acuerdo. Ajá. Pero lo que pienso un poco es eso, o sea, es enfocarme mucho más en las habilidades que en el conocimiento. Yo creo que cuando era más chico tenía una idea distinta pero no porque era más chico, sino porque en ese momento estaba más de moda esa aproximación, más de absorber conocimiento y entonces tenía esa idea de lo que debería ser y a mí me salía más al revés. Por eso te digo que es más un conflicto conmigo mismo, o sea, a mí me salía más aprender haciendo, pero a todo el mundo le salía más estudiar. No sé si a todo el mundo le salía más, pero estaba bien decir que le salía más estudiar. Claro. Y entonces me angustiaba. Decirme en otro momento, no es tan así, podría hacerlo de otra forma, por ahí me hubiera ayudado. Está genial, está genial. ¿Qué sentís que opinás distinto a la gente que te rodea? Puede ser tu círculo más íntimo, círculo más amplio. ¿En qué pensás distinto que el resto de la gente? Bueno, en esto que hablamos antes, de la escucha, en general, me parece que no es algo que la gente piense como yo. Es más, a veces yo no pienso como yo. Claro. No, pero la gente en general no termina de aceptar esa situación, incluso diciéndoselo, pero principalmente eso. ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías para acá y decís, no, en realidad va para allá la cosa? ¿Puede ser algo más reciente, algo más antiguo? Bueno, en cambiar de opinión, cambié de opinión. Esto que decíamos eso que antes. hablábamos antes. Eso sí. Tiene que ver con eso, es en la terminalidad de los vínculos y las discusiones. Es decir, en lo permanente o sea, en si discutir con alguien o pelearme con alguien es final o no. Eso yo creo que... ¿Y en qué dirección cambiaste? ¿Qué Y, opinabas y qué opinas ahora? Como que no sentía que hay cosas que se puedan recomponer y ahora creo que casi que nada no se puede recomponer. Como que la amistad es más fuerte que la coyuntura de alguna manera, o que las peleas. Pero no por la amistad en sí, sino porque no estoy tan seguro de por qué me peleé, entonces como tiene que ver con lo otro, por eso yo puedo llegar a cambiar de opinión también, puedo entender que otro piensa distinto, también puedo bancarme que ese sea un aspecto de su personalidad y no toda su personalidad. A la Dani Molina, que eso no es tu identidad, no es tu cárcel, digamos, ¿no? Sí, a mí me pasaba mucho eso. O sea, no sé si es que cambié de opinión, pero lo entendí distinto.
que es que antes sentía que la forma en la que se vinculaba alguien conmigo era como es. Y ahora entiendo que primero que yo formo parte de ese vínculo. Ujú. Y entonces las personas yo no soy igual con todos. ¿Y por qué pedirle lo mismo a los demás? Entonces hay algo de lo que yo hago que en ese vínculo genera eso también. Y también por otro lado que esa persona no tiene necesariamente esa única forma de vincularse. Que por ahí estaba hoy torcido y no sé cuánto y ya. O que por ahí... nada, a mí ese aspecto de su personalidad no me cae bien. Y a veces elijo quedarme de lejos, pero a veces no. O Ujú. sea, en eso cambié, porque antes era más prejuicioso con esa situación. Como que Ujú. los primeros vínculos no me permitían avanzar mucho más en las relaciones. Mm. Ahora me dejo más. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow? Eh, bueno, me asombra, por ejemplo, estoy viendo una charla de ayer, de anteayer, de uno de los pibes, también me asombra las formas de la conciencia o de lo que consideramos que significa ser humano que podrían llegar a cambiar. Y también las que cambiaron y que nosotros ni registramos, ¿no? Por ejemplo, un pibe decía, antes había memorias eh, analógicas, fotos, no sé, Impresas, la foto. piedritas, cosas así. Ahora hay memorias también digitales, el celular, el pendrive, etcétera. Y es cierto que uno se vincula distinto con unas y otras, independientemente de si te gusta más una o la otra. Pero no sé, yo tengo miles y miles de fotos y es cierto que no representan todos lo mismo que representa alguna foto que tengo. O sea, hay un tema de cantidad también, ¿no? Y de forma que me vinculo con eso. Eh, y estoy seguro que va a aparecer otro formato de memoria. O sea, alguna otra cosa. Esas cosas me parecen cosas que cambian la forma en la que yo me concibo persona. Eso me parece alucinante. Mm. Eso por un lado. Y por otro lado también me asombran cosas no sé, de los pibes o bueno, o sea, realmente, o sea, eso se materializa mucho en formas en las que piensan los pibes que me dan un proxy de cómo van a ser los adultos del futuro, por ejemplo. Mm. Eh, Me ponen re incómodo, pero me asombran. Está genial. Eh, ¿Crees en algo que no puedas probar? ¿Tienes alguna creencia profunda que te atraviese? Es medio triste, pero no creo en nada mucho. O sea, no tengo una Mm. creencia muy fuerte en algo. Entonces me resulta difícil contestar esa pregunta de esa forma. Mm. Eh, Tengo más miedo que creencia. Ajá. Por ejemplo, eh, Ah, creo que no creo en Dios. ok. Pero me da miedo decirlo muy fuerte. Mirá Lo si aparece. susurraste, recién lo Sí, susurraste. por eso bajo la voz cuando le digo. Mirá si aparece y Claro. me la manda a guardar. O sea, entonces me da más miedo que no exista que efectivamente tener una creencia activa en esa situación. Es muy miserable plantearlo así, pero o sea, es lo que me pasa y para ahí a muchos les pasa lo mismo. Entonces me pasa eso, me da más miedo cosas que pueden pasar si no creciera en algo que si... Claro. Bueno, tipo, me muero y qué pasa. Eso más que creencia. Eh, entonces me deja tranquilo cuando alguien me dice, no, la metafísica. Y me tira una aplicación un poco más racional de algo que... Eso me tranquiliza. Ujú. Eh, pero la respuesta más clara es no. Mm. ¿Tenés habilidades inútiles? Algo que sepas o que puedas hacer que no sirva para mucho. Eh, Obviamente, en general, todo termina teniendo alguna claro, utilidad, claro. ¿no? Pero. No, o sea, no sé, no es una... Inútil, creo que no. Pero tengo cosas que me ayudan mucho y que a veces son inútiles y Ujú. a veces no. Que es, por ejemplo, yo antes de hacer una tarea ordeno todo lo que está alrededor. Por ejemplo, si tengo que hacer no sé, un presupuesto, por ejemplo. No pongo un número en un presupuesto hasta que no tengo todo acomodado alrededor y los archivos Físicamente puestos física y y digitalmente. digital. Eh, Como que me gusta pensarme a mí mismo como una producción en serie.
como que termino una etapa y paso a la otra, más Ajá. que como que voy así, ¿entendés? Como me Ok. pasa eso. No Eso sé si... está bueno, o sea, Sí, podés, no, no es te inútil, organizás. No, no, cualquiera. sí, Que sí. es como, no, no, lo que pasa es que soy muy claro, Perfeccionista, sí, perfeccionista. claro. No, no, no. Trabajo demasiado duro, es la Sí, típica respuesta sí, en sí, las no, no. Perdón que entrevistas. llegué tan puntual, no sabía si no, no es tan así. Eh, no, después, no, una habilidad que... no, pero no es útil. A veces hablo como si supiera de algo, por ejemplo. Eso no es una habilidad, es una... y, por ejemplo, yo me acuerdo, con Jimmy Hitterman siempre me decía, a mí me dice, vos le hablás al camarógrafo como si supieras de cosas y no tenés idea. Y eso, y que parece que podría entenderse como soberbia, yo lo pienso más desde la curiosidad, Claro. pero me ayuda porque me tienen que explicar cosas que no, que si no, a otros no le explicarían. ¿Entendés? Y a mí me interesa, o sea, yo quiero entender el final de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, y rápidamente trato de ponerme a la altura. A veces me mando mocos, pero Ujú. no sé si es una habilidad, pero hacer de cuenta que sé Una es una estrategia. estrategia. Está Sí. bueno. ¿Cómo haces, H, cuando tenés que empezar a aprender algo nuevo? Suponete que decidís recorrer un camino y decís, me vendría bien aprender esto. A veces porque querés, a veces porque tenés. ¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje? ¿Cómo encarás un tema nuevo? En general, no encaro un tema nuevo a menos que me interese realmente mucho. Mm, Eh, no me sale esto de, ay, quiero aprender algo que no conozco. No me sale. O ujú, sea, me encantaría, pero no me sale. Entonces, un poco hablamos antes de esto, que es que yo eh, me meto en la experiencia de hacerlo. Eh, Antes que leerme todos los libros y entender todos los documentales y no sé cuánto, me meto en la experiencia y voy tratando de encontrar, me ayuda mucho buscar gente que esté haciendo eso de una forma que a mí me parezca grosa. Eh, de hecho, eso es algo que en el mundo, que es probablemente algo de lo que me trajo al mundo de TED, de TEDx Río de la Plata y de clubes, que es gente increíble que está haciendo mm. cosas increíbles y entonces como aprender un poco de ellos en esa situación. Otra forma que tengo de aprender es coachear. Eh, a veces me pasa que hay algo que me interesa mucho y entonces, esto no se lo digas a Jerry. eh, Te conseguís un orador que te lo Claro, enseñe. eso. Está No, no buenísimo. es que me consiga un orador, pero los temas que me interesan mucho, en general, se me despierta mucho la escucha por ese lado. Claro, Entonces, traer un orador está que hable buenísimo. de eso para coacharlo me hace aprender un montón. Eso es otra forma. Está genial. ¿Cuáles son los contenidos culturales en general? Pueden ser lecturas, pueden ser, sé que te gustan mucho las series, pueden ser las series, pues. ¿Cuáles son los contenidos culturales que más te impactaron en la vida, que hicieron que seas quien sos vos hoy? El otro día hice la cuenta, el otro día hace unos meses, hice la cuenta de cuántas series enteras había visto. Digo, para enteras me refiero a series que estén. O sea, la clasificación es series que hayan terminado, no importa si llegaron al final o los cortaron antes, y yo ya he visto todos los capítulos, o series que estén ahora todavía tengan temporadas abiertas y yo esté al día. Ujú. Y, y la cuenta me dio que había visto más de 120 No, 120 series. Hay que multiplicar series. por cantidad de episodios promedio y multiplicar por 40 O minutos sea, y te da una cantidad de horas infernal. sin ningún lugar a duda, yo vi muchísimas más series que libros, pero muchísimo por paliza, Ujú. que libros que leí. Eh, y y en algún punto tengo la sensación, tal vez es una autojustificación para mí, que es como el equivalente a ver a leer un libro de ficción, ¿no? Digamos, como que en algún punto Ujú. es eso. Pero también veo documentales, cosa que podría ser equivalente a leer un libro de historia, no sé. Sí, o ensayos, o sea. Sí. Eh, y, y ahora lo digo con orgullo, pero también lo decía como voz baja, como que las series eran un contenido cultural como menos que los libros. Y yo realmente cada vez estoy más convencido de que lo que está pasando con las series ahora es increíble. Increíble a punto tal que eh, es como pensar en el renacimiento, ¿entendés? Es como Una explosión cultural. una explosión cultural con un nivel de profesionalidad sobre esa situación, con un nivel de guionistas. Es cierto que las plataformas hacen
a las series muy virales y hay todo un tema con la economía de la atención, pero en términos de producto cultural son tremendamente ricos. Hay series que son increíbles y lo que más me gusta de las series es algo que un día se lo escuché decir a Yael Krupnikov, que lee mucho, y la tuviste acá hace poco, Yael, que es que ella me dijo que para ella leer significa encontrar personajes que son distintos a ella, y entonces a ella le permite ampliar su perspectiva del mundo, ¿no? A mí me pasa lo mismo con las series, yo no sé por qué no me pasaría eso. O una buena película también. O una buena película, sí. Pero las series, veía muchas películas y ahora veo muchas más series. Pues creo que lo que pasó es que una parte importante del mundo del cine se fue a hacer series. Y entonces ahora en ese lugar están las mejores mentes, están mayor cantidad de dinero, los mecenas más relevantes. O sea, creo que se fue hacia ahí todo el empuje cultural. Entonces no sabría decirte uno en particular, pero sí me parece que hay que el día, en algún momento alguien va a hablar de este momento como nosotros hablamos del Renacimiento en relación a este producto cultural que son las series. Me quedé pensando si hay un paralelo entre que las películas son como cuentos y las series como novelas, ¿no? En el sentido de la complejidad de la trama, la cantidad de personajes, las idas y vueltas y todo eso, y que las pelis ahora vistas en perspectiva son como las charlas TED más cortitas, ¿no? Ahora estamos dispuestos a dedicarle, porque si una serie tiene varias temporadas y 12 episodios por temporada, 40 minutos cada uno, son muchas horas que le estás dedicando. A la peli será un par de horas, es como un cuentito, ¿no? No sé si a alguien le pasa como a mí, me da un poquito de vergüenza decirlo. Yo a veces miro series antes de empezar el día. Te levantás temprano para ver la serie. No, no es que me levanto temprano, bueno, a veces sí, pero... Meli, por ejemplo, me burlaba con esa situación. Y sí, a ver, creo que puede haber un paralelismo, pero bueno, es como también hacer un paralelismo entre los cuadros y el cine. Es como que... Claro, sí, sí, Pero yo creo que hay más cercanía entre los libros y la industria audiovisual. Y porque cuentan historias. Claro, por la forma de la narrativa. Sí, y los documentales... también es como, y ahora la verdad es que hay unas series documentales que son increíbles, o sea, realmente dentro del mundillo de las series creo que los documentales son los que más avanzaron, o sea, hay documentales que son tanto o más entretenidos que series. Si te hubieran dicho de chico, si un documental te iba a interesar de la misma manera que una película, se hubiera dicho ni loco. Para mí me impactó mucho Cosmos en su momento de Carl Sagan. No sé si es documental exactamente, pero se parece. Es ese estilo. Claro, ahí eso me impactó. A mí me impactó, me formó. Pero eso. uno. Sí, pero tampoco había muchos. Pero versus cuántas películas. Claro, no había un montón. En su momento era abrumadora la cantidad de películas que había y eran poquitas los documentales o las series. Para mí eso es increíble. También me hiciste pensar en algo que... Creo que algunas lo debemos haber hablado, que es que Paula Sibilia, que es también una oradora de TX Real Plata hace unos años, una especialista en educación, que especialmente en subjetividad, que es un tema, que es básicamente cómo nos percibimos como personas nosotros mismos, ¿no? Y ella analiza mucho cómo se perciben los adolescentes, como... Su charla fue sobre el bullying, y ahí también es una charla que ahora quizá ya mucha gente sabe y habló del tema, pero en su momento fue bastante... Claro. Paula Sibilia en un libro cuenta una anécdota que a mí me parece tremendamente ilustrativa, que es que hay reportes que se pueden encontrar médicos previos después de la aparición de la imprenta, pero todavía antes de la popularización de los libros, que analizan como una especie de epidemia silenciosa de gente que estaba teniendo una conducta que en ese momento llamaban una conducta masturbatoria. Imagínense la palabra masturbatoria en ese momento, estamos hablando de algo pecaminoso. Claro. ¿No? Y la descripción es de alguien en un árbol leyendo un libro. Es una conducta en silencio, masturbatoria, como alguien que está ensimismado en un libro. Y estaban leyendo un libro. O sea, claro. Esa es la descripción que están haciendo, es de alguien leyendo un libro. En ese momento, esa situación era vista por todo el resto como algo, alguien que en sí misma,
que tiene como una conducta hacia adentro que se está cerrando, patológico. Claro. Ahora pensás en ese, ¿sí? O sea, no, al contrario, están haciendo una nueva parte de la conciencia, que es esto de la lectura en silencio y de la introspección, que antes no existía. Y ahora decimos está adicto a las series O al celular. o al celular. Ojo, Hay de eso. hay de eso. No digo que no, también Claro. hay adictos a los libros. En su momento debía verlos y Ujú. debía ver quienes tenían eso. Y también es cierto que cuando aparecían los libros no había alguien tratando de ver tecnológicamente cómo hacer para que seas más adicto. Y ahora sí, digamos. Esas diferencias existen y están. Pero a veces cuando uno piensa cuando vos dijiste, ¿cuántas horas viste de series? Claro. Hay una carga, casi te estoy juzgando Sí. diciendo eso. Sí. Y también algo que me conflictó, esto terminó siendo una terapia, algo que me conflictó durante mucho tiempo era eso. Y después empecé a decir, pero pará, o sea, vi un montón de contenidos culturales que están increíbles, que están hechos de forma espectacular, que me alimentaron, que me permitieron conocer subjetividades distintas a las mías, o sea, ¿qué me tengo que arrepentir de eso? Claro. Distinto sería si hacer eso me impide hacer otras cosas. Salir, cenar, Claro. Bueno, le dedicás tiempo, con lo cual estás tomando una decisión que dejas de hacer alguna otra cosa simplemente por el tiempo es finito, ¿no? Sí, pero yo no. Sí, pero ni yo ni mi contexto piensa que yo estoy Dejando de hacer hacer otras cosas. Está perfecto. Entonces está bien, digamos. De esas 120, ¿cuál rescatás como la que más te impactó? En O un par. distintas épocas me impactaron diferentes series. Pero por ejemplo, bueno, ahora hay una serie que se llama Succession, que está ahora en temporada, Ajá. que es increíble porque el argumento es simple, es una familia que es dueña de un medio, de un conglomerado de medios. Yo creo que intentaron hacer de cuenta que era como los Murdoch, ¿no? Ujú. De Fox, ¿no? Fox News. No son exactamente ellos, pero más o menos. El patriarca, que es el dueño, tiene hijos, los hijos. El patriarca tiene como una ACV o algo, no sé qué tiene, algo. Y de repente hay como una pelea de los hijos por la sucesión del conglomerado. Y el padre está, que aparece, que no aparece. O sea, como que el padre no se sabe si se va a morir o no. Entonces la primera temporada se va en esa situación. Es una serie en donde ningún personaje es bueno. Todos son malos. Y a todos los odias. Me parece increíble. Nunca nadie me había hecho Odiar a tanto, a todos. odiar a todos. Siempre está el bueno y el malo, digamos. No me identifico con ninguno. Me parecen todos unos salames. Son todos lo peor de la especie y no hay ni uno que te caiga bien. Ni uno. Y aún así, la serie es increíble. Mira. No, me pareció una proeza de guionistas. Esa es una, por ejemplo. Bueno, otra serie en el arco opuesto es This Is Us. Es una serie sobre los vínculos entre las personas, en donde te identificás con todos, en donde los querés a todos, en algunos momentos más, en otros momentos menos. Es una familia, el argumento es una familia. La serie está contada en 3 momentos de la historia, en la década del 80 y 90, cuando los 3 hijos eran chicos, y antes de que nazcan, ¿no? Y la pareja se estaba conociendo y se casan. En un presente, perdón, ahí aparece un tiempo, a veces aparecen cosas de cuando ellos eran más chicos, de cuando los padres eran más chicos, y en un presente en donde los hijos tienen 30 y pico. Y desde el primer capítulo, no hay spoiler, desde el primer capítulo saben que en el presente el padre está muerto. Entonces el conflicto de la primera temporada es qué pasó. Claro. Y es una serie que desarrolla a los personajes también de manera tan increíble que uno los va conociendo y está armada de una forma en donde vos ves, podés entender cómo cada uno de ellos formó en el presente rasgos de su personalidad. Claro. Es espectacular. Mira. Es una linda serie para verse a uno mismo también. H, si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera, ojalá no suceda, pero si llegara a suceder, alguien te sacude y te pregunta, ¿de qué trabajas? ¿Cuál sería tu respuesta así rápida?
La más rápida es la que me aprendí, que es que soy diseñador de experiencias educativas. Es la más rápida. Pero en realidad creo que si me sacuden y estoy muy dormido, voy a decir, yo resuelvo problemas. Ajá. Me la paso, la mayor parte del tiempo me la paso tratando de resolver problemas, pero no de los problemas feos y malos, sino de problemas que tienen que ver con cómo hacer que alguien aprenda algo, con cómo hacer para que dos personas se pongan de acuerdo. Una vez, en estos días que estamos en el medio de preparar el evento, se siempre piensa en la idea de hacer un evento de TX Río de la Plata como ir cabalgando al galope, con el caballo, armando un rompecabezas. Y que la gente te vaya tirando las piezas desde los costados. Las tenés que atajar y ver dónde poner. Y ver dónde poner, y el caballo se está moviendo, ¿no? Claro. Y voy a llegar a la meta y no voy a tener el rompecabezas armado. Y todos se van a dar cuenta, ¿entendés? Entonces, en general, trato de resolver esos problemas. O sea, tengo algo más personal mío, que es que tengo una pulsión por resolver esos problemas. Entonces, trato de encontrar soluciones para cosas. Pero en general son soluciones que tienen que ver con esto, con que alguien aprenda algo, con que alguien dé lo mejor de sí en algún momento, que el equipo funcione de la mejor manera, como más desde ese lugar. Pero un poquito más armado, te diría, en realidad lo que hago es diseñar cosas todo el tiempo y en general diseño experiencias, que muchas veces son culturales, otras veces son educativas. Está buenísimo, está bueno. Imagínate que viene un cataclismo, algo terrible, muy, muy terrible, que borra de un día para otro todo el conocimiento humano y sabiduría humana acumulada. Nos quedamos sin nada. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito cortito que capture lo que vos sentís que es importante que las próximas generaciones post-cataclismo conserven de lo que aprendimos hasta ahora en la humanidad. ¿Qué pondrías? ¿Puede ser algo de tu área específica, de tus cosas cercanas o algo más amplio? ¿Qué pondrías en ese parrafito? Una cosa que podría poner, o sea, no sé, obviamente no tengo Es idea, difícil, pero es voy difícil. a poner. Juguemos. Voy a poner una cosa que a mí es una frase que me gusta mucho, que no sé quién la dijo, pero me parece, yo no la inventé, pero me parece espectacular, que es que la forma en la que se comunica una generación con la otra se llama educación. Eso me parece que es interesante, porque esa frase encierra una perspectiva más allá de tu propia vida. Y me parece que hay algo ahí de construir algo colectivo para lo que va a venir. O sea, si perdiste tu conocimiento te la vas a tener que arreglar durante un tiempo, pero tenés que tener de alguna forma alguna previsión para que las generaciones posteriores tengan más herramientas que vos. Eso se llama educación. Y encontrar la mejor forma de hacer eso va a hacer que tu sociedad prospere o no. Me encanta. Bueno, cerremos ahí, si te parece. Me encantó, H. Conversamos sobre un montón de temas que no habíamos conversado tanto, así que Cierto. espectacular. Gracias, aprendí un montón. Yo lo pasé bárbaro. Espectacular.